gente que se hace rica cuando son antifrágiles, cuando todo el mundo tiene que vender y tú puedes comprar, ese día te haces rico. Yo si tuviera que empezar de cero, si podéis ahorrar 500, 1000, 3000, 10.000 al mes, en el momento que lo empecéis a ahorrar tendréis que invertirlo. Acciones, obligaciones, cripto, crowdfunding inmobiliario, ETFs, con un cierto criterio vuestro. Un criterio que os permita dormir bien por las noches y que vuestro objetivo a medio y largo plazo esté funcionando. Si confiáis en Warren Buffett para haceros ricos, pues no. Pero yo creo que tendríamos que intentar ser más ambiciosos, ¿vale? Eso es muy aburrido y poco ambicioso. La única forma de ganar dinero de verdad es con un negocio, porque un negocio os podéis apalancar y como os podéis apalancar, pues estáis sacando 20-30% anuales. Ahí es donde de golpe despegáis. Abrir una tienda de ropa, por ejemplo, eso no es un negocio. ¿El negocio qué sería? Una vez habéis descubierto que esa tienda de ropa gana dinero, ¿y por qué gana dinero? Conocéis vuestros clientes, conocéis el producto, conocéis proveedores, conocéis márgenes. A partir de ahí lo que tenéis que hacer, si queréis montar un negocio, es escalarlo. Voy a montar una franquicia de tiendas de ropa. Entonces, a partir de ahí se vuelve un negocio, porque en vez de tener una tienda donde estáis esclavizados, tenéis 100 tiendas, de las cuales igual ninguna es vuestra, ¿vale? Son 100 franquiciados que os pagan ingresos pasivos por un concepto que vosotros habéis hecho el esfuerzo de estudiarlo y que es rentable. Pues que invertir es súper fácil. Lo difícil es ahorrar. O sea, lo difícil es generar dinero y que ese dinero de una parte de lo que ganas no te lo gastes. Ser capaces de ser estrictos y decir, no, voy a coger un 25% de lo que ingresamos y no lo voy a tocar nunca más, eso es lo difícil. ¿Qué tienes? ¿1.000 euros? ¿10.000 o 100.000? ¿Y cómo lo has conseguido? ¿Se ha muerto tu abuela? ¿Has trabajado? ¿Has robado un banco? ¿Tienes un negocio pasivo? Eso es lo difícil, encontrar esa fuente de ingresos que va suficientemente rápida para que se te acumule el patrimonio. Bueno, bienvenidos un día más a Sinceros. Hoy tenemos a Teodor de Mas con nosotros, escritor, economista, divulgador financiero, inversor. ¿Cómo estás, Teodor? Bien, Eduard, gracias por acogerme aquí en Reus, esta bonita ciudad, la ciudad típica de Reus, París y Londres, donde todo empezó, la revolución industrial catalana empezó en Reus, todo el mundo debería saberlo, y es la segunda metrópoli catalana después de Barcelona, y un placer siempre poder veniros a ver. La verdad es que aquí en Reus siempre nos dicen que decimos que somos de Reus dos veces. No sé si es por orgullo o no, pero cuando preguntas a un reusense, oye, ¿de dónde eres? Dice, de Reus, de Reus. No sé, supongo que nos gusta acumular cosas y hablar de ser comerciantes, no sé cómo decirlo. Sí, por algo será, yo creo que sí. No, yo creo que Reus tiene, a nivel histórico es importante. Es verdad que no estáis en el auge como estabais hace un siglo, Para nada. ¿vale? Porque Barcelona pues, se ha comido al resto, digamos, incluso a nivel español, pues Barcelona pues, despunta. Pero bueno, ahí seguís picando piedras, está bien. Yo lo he vivido en mi familia. Aquí, o sea, en Reus tiró mucho el textil y también el aguardiente. Bueno, el aguardiente se decía, o sea, lo de Reus, París, Londres, se decía por eso, ¿no? Y tengo familia que se ha dedicado al mundo de los licores y todo esto. Y lo ves muy claro cómo ha cambiado, ¿no? O sea, Reus sigue teniendo buenas industrias, pero no es la capital comercial que era antes. Yo creo que es un aviso para cualquier ciudad, estado, ciudad o lo que sea, que para que no siempre estás arriba del todo, ¿no? Un poco, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, todo lo que es industria se nos ha ido mucho a Asia. Hemos de intentar recuperarlo, lo que dice un poco Trump, ¿no? De Make America Great Again. Pues tendríamos que ir pensando cómo lo hacemos para que vuelva la industria. Igual no la misma industria que teníamos, sino una industria moderna, con inteligencia artificial, con mucho robot y pocas personas. Pero no podemos depender siempre del turismo y los servicios. El turismo, el día que descubran de forma definitiva que el sol mata, pues dejaremos de tener turismo de playa y solo vendrán 4 a ver un museo. Entonces hemos de ir pensando en el futuro sin turismo o sin depender de los servicios. Yo creo que la clave es que igual se darán cuenta algún día los políticos, y es que las máquinas acabarán pagando también impuestos. O sea, porque al final si quitan trabajo o sustituyen trabajo o lo mejoran, pagarán impuestos. Y una vez lo entiendan esto, estarán muy abiertos, yo creo. Sí, yo creo que el ¿Sabes? Estado como actor económico que nos quiere quitar una parte, digamos, para poder vivir bien él, el Estado y la gente que trabaja con él, en el momento en que puedan ponerle impuestos, les es igual que seamos máquinas o personas, Exacto. Sí, además no se cansan. Es, no se es, cansa. es brutal. Lo que no sé qué haremos nosotros como humanos, pero bueno, ya encontraremos alguna forma de divertirnos, ¿no? Sin tener que trabajar tanto. Y hablando de cansancio y divertimento, se acerca el verano. eh, Te quiero felicitar antes, bueno, luego hablaremos de ello por tu newsletter, te leo cada semana. ¿Vas a seguir en verano o haces un parón? ¿Cómo gestionas eso? Porque tú hablas mucho del ocio y de la importancia. Es casi contradictorio, ¿no? Hablar del ocio y estar siempre obligado a escribir, ¿no? Yo he visto que Joan Tubau hace una pausa en verano. Joan Tubau, Ujú. que grabé un podcast con él hace poco. Sí, Él sí. en verano tranquilamente. Es verdad que durante el año trabaja demasiado porque cuelga un montón de contenidos en su podcast y en su newsletter.
pero en cambio no es sostenible. Cuando llega el verano hace una pausa, no sé si de 1 o 2 meses. No, mi idea es que hago suficientemente poco, porque es solo una newsletter semanal los jueves, para poderla mantener a largo plazo. La idea es que una vez consigues, o una vez he conseguido que haya lectores que tienen la costumbre de leerme los jueves, no se puede parar. Es que es muy difícil. Tú cuando acostumbras a alguien a que periódicamente le vas a dar un contenido de valor, pararlo, básicamente es como si dejaras de ofrecer un servicio que estabas haciendo, aunque lo hagas gratis, pero es Sí, que lo sí, sí. estabas dando ese servicio. Es peligrosísimo. Nosotros que también generamos contenido, lo que hacemos es bajar un poco el ritmo, avisándolo, y entonces es como que se ve bien. Yo cuando estudié el tema Substack y newsletters, yo por lo que entendí de los que lo habían estudiado en California, en los Estados Unidos, donde se inventa todo, era eso. Escoge el ritmo que quieras, pero tiene que ser un ritmo sostenible y lo ideal es una vez a la semana. Podrías hacer 2, pero con uno es suficiente. Escogí el jueves porque para mí es el mejor día, no se puede hacer ni lunes ni viernes. Las escribo el lunes, tengo hasta el jueves para acabar de retocar y yo creo que es sostenible y la idea es que sea sostenible. De hecho, alguna vez que mi newsletter por algún problema técnico ha salido tarde, tipo 1 hora, 2 horas tarde, enseguida hay gente quejándose. O sea, hay gente enviándome un mail, ¿qué te pasa? ¿Estás vivo? ¿Dónde está mi newsletter? O sea, es como si fuera droga en vena. Necesitan la newsletter a las 10 para ver qué cojones o, bueno, qué hago, dónde estamos, si estoy de vacaciones, si estoy escribiendo, qué estoy haciendo con mi vida. Hay un poco de intrusismo, hay un poco como de reality show, ¿no? Claro, es que generas una sensación, perdón, una relación con quien te está leyendo. Bueno, de hecho, luego hablaremos también de tus libros. Estás generando una relación cuando alguien te lee. Exacto. Yo intento poner pocas fotos mías, porque quien quiera verme, pues que me busquen en Google y verán fotos, pero igualmente, o sea, la conexión con las palabras pues eso, con libros recomendados, con entrevistas, bueno, con reflexiones, acaba siendo fuerte. O sea, me meto en la mente de las personas y esas personas lo necesitan, o sea, acaban necesitándome. Sí, sí, al final. Perdona, que te he cortado. No, no, y en el fondo yo también necesito explicarme. O sea, es curioso, es ambivalente. O sea, no es que. O sea, es una relación, no sé si parasitaria o lo que sea, simbiótica. Ellos necesitan leerme y yo necesito explicarme. Que estaría bien, mi mujer dice, pero ¿por qué necesitas explicar tantas cosas? Bueno, pues es mi vida, no lo sé. Cada uno es como es. Bueno, y si te sigue la gente y te lee, será por algo. Al final es. Yo creo que también lo que te define a ti es que no te cortas mucho. No eres políticamente correcto, lo cual me gusta. O quizás me dices que lo eres porque detrás hay algo oscuro que podría sacar más bestia. No lo sé ahora. Se ha abierto un cajón. Sí, no sé si intento no ser políticamente correcto. Bueno, soy como soy. Tampoco me esfuerzo mucho en censurarme. Claro. Pero podría ser peor, podría decir cosas peores. Bueno, tengo un abanico. Dentro de mi campana de Gauss podría irme al extremo aún más, pero bueno, yo digo lo que creo que se puede decir. ¿Vale? Que bueno, en esta parte de la charla lo que solemos hacer es preguntar, bueno, pues que el invitado se presente y tal, pero en tu caso, como has. Lo estuve pensando mucho, dije, ostras, ¿cómo le pregunto a Teodor que se presente cuando en realidad casi siempre te presentas en base a tu familia? Has convertido un poco a tus orígenes, ¿no? De tus ascendientes como el leitmotiv de tu obra. ¿Eso por qué? ¿Cómo surgió este tema? Bueno, yo tenía un poco un boceto, un esbozo de cómo podría ser mi primer libro. El libro este que tenéis aquí, Fedinés en castellano, El arte de hacer dinero. Es el mismo libro, más o menos retocado para que uno sea más Latinoamérica y el otro más Cataluña, digamos, Cataluña/España. Pero no deja de ser el mismo libro. Entonces, como diría mi editora Gloria, pues un libro siempre parte de una tesis. Y la tesis es que nuestros orígenes definen mucho en cómo nos gestionamos, tanto económicamente como emocionalmente. Eso es la tesis. Entonces, ¿por qué hablo de mis orígenes? Porque es la tesis. ¿O por qué es la tesis? Porque hablo de mis orígenes. En el libro nuevo que saldrá en septiembre del 25, intento huir un poco de esta tesis, porque ya he hablado de mis orígenes y tampoco tendría mucho sentido volver a hablar de mis abuelos. El segundo libro, que es Gastar dinero o Gastar dinero, ya sería más, vale, tienes todo el background, tienes todos tus abuelos o tus bisabuelos que te han influido, ya sabemos cómo eres, ya sabéis cómo sois, vamos a ir adelante, ¿no? Entonces el gastar dinero ya, vale, ya te sabes gestionar bien, consigues ahorrar, consigues invertir, tienes la vida resuelta, ¿en qué te gastas el dinero? ¿Vale? Ya es un poco hacia el futuro. Yo creo que el hacer dinero es un poco del pasado hacia el presente y el gastar dinero ya será de ahora hacia adelante, ¿no? ¿En qué nos conviene o dónde ponemos el dinero, ¿no? En los hijos, en vacaciones, en aprender idiomas, en estudiar más, en formarnos, en viajar, en montar un negocio? ¿Hacia dónde vamos?
Qué bueno. A mí en este podcast, si te parece bien, me gustaría centrarme más en hacer dinero. Luego, Sí, ya suscribo que de aquí a un tiempo te invitamos otra vez y vamos a gastarlo. sí, Que, que- que se nos da muy bien en general, pero el sí. hacer dinero suele ser más complicado, ¿no? Si quieres hablaremos más de ello, pero me gustaría, volviendo un poco a la parte familiar, tú realmente o sea, antes de plantearte escribir tu obra, ¿ya eras consciente de cómo te había influido tus abuelos, tus padres, o sea, pero con cosas concretas en el tema de hacer dinero, ¿eh? Sí, sí, o sea, no es la tesis no sale de nada, sino que sale porque es evidente. O sea, en mi casa hay toda una tradición de explicar historias de los abuelos. Primero que teníamos muchos abuelos vivos, o sea, yo hasta los 20 años tenía la mitad de los abuelos vivos. Íbamos de vacaciones con mi abuelo y mi abuela paternos, o sea, los veía actuar, veía cómo eran. ¿Vale? Mi abuelo pues estaba todo el día buscando monedas en las cabinas, era un ahorrador compulsivo, podía coger comida del contenedor para intentar ahorrar, no ponía nunca la calefacción, tenía como unos... Yo creo que era obsesivo con el dinero en temas de ahorro, sobre todo porque había sufrido la guerra civil como persona joven y esa guerra civil yo creo que le había trastocado hasta hacerle obsesivo, pues no podía gastar de ninguna manera, no tenía ninguna domiciliación, no tenía tarjetas de crédito. eh, bueno, intentaba gastar lo mínimo de forma excesiva, ¿vale? Y mi abuela paterna intentaba compensarlo, pues tendríamos que ir de vacaciones, podríamos cocinar, podríamos hacer algún regalo por Navidad, ¿no? Si hubiera sido solo él, pues habría sido aún peor. Y después tenía la parte materna, pues tenía un abuelo súper generoso, ¿no? Mi abuelo materno, pues era un empresario arruinado. Bueno, los dos eran empresarios arruinados, pero era una persona que cuando compraba libros compraba tres, uno para él y dos para regalar, que era capaz de regalar cosas que no se podían ni pagar. Bueno, era lo contrario, o sea, era, a medida que se hacía mayor, cada vez era más generoso, más desplegarte historias, más loco, más... Esa parte como... El lado de mi madre es la parte creativa, ¿no? El lado de mi padre son súper matemáticos, cartesianos con el dinero, de no se puede gastar un euro más o un dólar más de lo que se gana. Al contrario, y en el lado de mi madre es esa parte burguesía liberal, ¿no? Lo importante es disfrutar, lo importante es pasárselo bien, lo importante es ser feliz, Ujú. y el dinero se supone, ¿vale? O sea, mi madre nunca ha sabido lo que gana, ¿no? O sea, ¿vale? Aunque evidentemente tiene también, mi madre en sus orígenes también tiene pues una parte muy ahorradora tal, pero mezclado con una parte de viva la Virgen, vamos a pasárnoslo bien. Entonces yo soy una mezcla de todo, ¿no? De esa parte de Dolce Farniente, vamos a pasarlo bien, tenemos dinero, no pasa nada, con los otros que han vivido una posguerra, han sufrido una guerra y a partir de ahí se han vuelto estrictos con el dinero. Tú, a día de hoy, ¿te decantas más hacia la parte paterna o materna? ¿En qué fase estarías ahora mismo? Toda la vida he intentado parecerme más al lado de mi madre, porque claro, se les ve más divertidos, se lo pasan mejor, ¿vale? Ujú, O sea, sí, saben disfrutar de la vida, ¿vale? Son un poco más de la parte esta de gastar dinero. ujú. Pero evidentemente primero lo han hecho, ¿vale? Y tienen claro que tienen que seguir haciéndolo o tienen que mantener el patrimonio. Pero es verdad que una vez consiguen patrimonio, como por educación, por clase social, saben cómo tienen que gastárselo, les va bien el dinero, ¿vale? Hay gente que cuando, o sea, cuando eres un nuevo rico te dan más dinero y te suena fatal, ¿no? Te lo gastas en un Ferrari rojo cuando todo el mundo sabe que un Ferrari rojo es súper cutre, ¿vale? En cambio, en el lado de mi madre, cuando les das más dinero, tienen como el savoir-faire de gastarse el dinero bien, ¿vale? Van a ir pues, a un concierto a la ópera, van a irse a ver no sé, una eclipse solar Antártida, o se van a ir de viaje a Nueva York porque resulta que hay una obra de teatro, o van a ir al cine. O sea, saben gastarse el dinero de forma como políticamente correcta, ¿no? Un poco a la europea, ¿no? En cambio, el otro lado, pues no sabrían gastarse el dinero de esa manera. Entonces, yo creo que me gusta hacer el dinero como mi lado paterno y me gusta gastarlo como mi lado materno. A ver, me parece una buena... Si, mientras lo vayas balanceando bien, yo pienso que en los primeros años de la vida, al final, nos solemos gastar el dinero de nuestros padres, es así, por lo general, lo que nos quieran dar, pero creo que cada vez más hay, al menos veo una corriente por redes de gente de 25 a 30 años que son conscientes de que se tienen que poner a construir algo de patrimonio porque si no, vamos, no van a poder lograr ese sueño que tiene mucha gente de decir, oye, yo no te digo de no trabajar, luego hablaremos de ello si quieres, pero para mí el tema de la libertad financiera, a mí personalmente no me gusta nada. No me gusta porque es imposible que yo no trabaje o que no esté haciendo cosas.
pero me gusta mucho la tranquilidad financiera, en el sentido de decir, oye, mira, yo elijo no trabajar aquí porque no me tratan bien o simplemente no me gustan las condiciones y me puedo permitir 6 meses de buscar un trabajo que me guste, por ejemplo, o de crear algo mío. ¿Cómo lo ves esto? Yo creo que cuando hablamos de libertad financiera, no tiene por qué ser dejar de trabajar. Es lo que decías tú, es dejar de trabajar para ocuparse. Yo creo que tendríamos que usar dos verbos, que es trabajar por obligación, y otra cosa es ocuparse o tener una ocupación, que eso es trabajar porque te apetece. Entonces, es verdad que para mí, yo que conozco unos cuantos ricos, la mayoría de los ricos, cuando no tienen la obligación de trabajar, lo que hacen es seguir trabajando. Pero, en el fondo, ellos saben, y nosotros a veces no lo sabemos, es que no trabajan por obligación. Y al no trabajar por obligación, se lo toman de otra manera. Pueden parar cuando quieren, sus incentivos son diferentes, son más felices. Si un día por la mañana no quieren ir a trabajar, pues no van. Si un día, un sábado, quieren trabajar el doble, pueden trabajar el doble. Esa parte de propósito y de implicación en el proyecto, porque es el proyecto que han escogido, porque se están ocupando y no trabajando, porque tienen la libertad financiera o tienen los activos que les protegen y que les permiten escoger, es lo que tendríamos que aspirar todos, lo más rápido posible. Pero, como dices tú, Eduard, yo no soy nada favorable de, como tengo la libertad financiera, me voy debajo de un cocotero a leer durante 30 años. No, porque eso no hace feliz a nadie. A mí me obligas a estar debajo de un cocotero, debajo de una palmera, 30 años y prefiero ahogarme, ¿vale? Me pasa como a ti. A mí si me das libertad financiera, yo lo que voy a hacer es producir más, intentar montar negocios más complicados, buscar proyectos más difíciles. O sea, al final me voy a complicar la vida otra vez, ¿vale? Voy a empezar no de cero, porque tendré como el mínimo asegurado. Sé que tengo una red, un patrimonio que me protege y no puedo caer hasta el suelo, pero eso lo voy a usar como una palanca para hacer más. Es así. Es que creo que el tiempo libre entendiéndolo desde un punto de vista muy europeo de a la playa, comer con los amigos y hacer una sobremesa de 4 horas, está muy bien, pero cuando lo dilatas demasiado, salen... O sea, yo tengo... No lo puedo demostrar porque no lo tengo apuntado, pero me he dado cuenta que hay una relación directa entre las personas que tienen tiempo libre, pues que no trabajan y están todo el día en casa o lo que sea, comienzan a tomar malas decisiones. O sea, es el caldo de cultivo Sí, sí. para luego convertirse en algún tipo de adicción al juego, por ejemplo. Esto lo he visto. Poner los cuernos a su pareja, empezar a... Porque es que no estamos preparados para estar ociosos, aunque al menos no desde un punto de vista de no hacer nada, ¿no? Al final, nuestra Exacto. cabeza está maquinando todo el día. Y si no maquina hacia la producción o hacia, oye, pues Sí. ocuparte bien, pues maquinará hacia otros derroteros. Sí, esto lo decía el otro día en el podcast que grabé con Joan Tubau. Hablábamos del concepto vida resuelta, ¿no? O sea, tan pronto tienes la vida resuelta, te la complicas de nuevo, porque es que somos humanos, no somos perros. Un perro no sabe que se va a morir, un humano sí. Claro. Y como somos humanos y estamos vivos, en el momento en que nacemos, sabemos que nos queda, o sea, que nuestro tiempo cada día se está gastando. Entonces nos queda un tiempo limitado. Como nos queda un tiempo limitado, de golpe decidir que lo mejor que podemos hacer es no hacer nada es absurdísimo para un humano. O sea, aunque hayamos conseguido con lo difícil que es tener la vida resuelta, eso es tan raro que no estamos preparados mentalmente y automáticamente, si tenemos la vida resuelta a nivel económico, nos lo vamos a complicar lo que dices tú, a nivel emocional, a nivel de pareja, a nivel de adicciones, a nivel de viajar excesivamente. Entonces, siempre tenemos que estarnos controlando, porque si no, siempre tendiremos a hacer demasiado algo. Y incluso demasiado tiempo libre es malo. Es ¿Vale? que Exacto. Y al final, yo lo que me doy cuenta, ahora que tengo más tiempo, es que al final el tiempo, o sea, las actividades que acaba haciendo alguien que tiene la vida resuelta son súper anti-Instagram. O sea, al final lo que haces es estás pintando paredes, estás reformando una casa, estás yendo con los niños de vacaciones, estás en un atasco en medio de una autopista, estás en un aeropuerto donde hay 3 horas de cola. O sea, al final tampoco es que seas mucho más feliz. Tienes problemas nuevos, pero los problemas que tenías antes para ir al trabajo por la mañana, ahora tienes problemas porque resulta que pues los niños se pelean, en casa no hay aire acondicionado, has tenido que ir a hacer una entrevista, te has tenido que meter en un parking, no sé qué. O sea, al final te pasarán otros problemas diferentes, seguramente menos graves, porque ya no depende de tener, o sea, no depende de esos problemas que comas o no comas, pero siguen siendo problemas que en tu cabeza van a ser importantes. al final esta relatividad es muy evidente. O sea, los problemas del primer mundo, que a veces lo oigo decir, pero si tú hablas con esa persona,
ella cree que realmente es un problema serio. O sea, oye, yo qué sé, pues me han cancelado un crucero. Para esa persona que habrá avanzado 3.000 euros Sí. o lo que sea, no sé lo que valen los cruceros, no he ido nunca, eh, será un problema grave. Para otros dirán, oye, pues no es tanto, pero para Es, esa persona sí. es que yo creo que los humanos necesitamos problemas graves. Mm, Que igual pueden ser graves o graves entre comillas, que quiere decir que son un poco inventados porque necesitamos esos nervios. O sea, si de golpe te levantas por la mañana y no hace falta que te levantes, pues igual no te levantarías. En cambio, o sea, necesitamos tener como una agenda, tener cosas por hacer, ¿vale? Un poco, no sé no sé tus padres, pero mis padres cuando se jubilaron, ¿no? Necesitaban explicarnos lo que hacían cada semana, que si reformaban una casa, que si se iban de vacaciones, que si el vuelo había salido tarde, porque necesitaban seguir teniendo un cierto estrés vital. Porque sin estrés vital y hoy en día que vamos a vivir 80 años, ¿cómo dejamos pasar las décadas sin tener estrés vital por lo que sea? ¿Vale? Mis padres se han ocupado más ahora, casi casi, que cuando estaban trabajando. Es curioso, obviamente viven bien, quiero decir, si tienen que hacerse una siesta larga, se la hacen, pero a lo que voy es que eh, ellos lo han enfocado mucho hacia el deporte, porque han Mm, entendido, ambos vienen de la rama sanitaria, entonces han mm. entendido que tienen que estar bien físicamente. Pero muchas veces se lo digo de broma, pero no tan de broma. Digo, oye, si es que tenéis la agenda más llena que antes. Y es así, porque es que no puedes parar. O sea, creo que nuestro leitmotiv como ser humano es avanzar, o sea, una dirección u otra, pero no puedes quedarte quieto. Sí, es verdad que para los que están intentando tener la vida resuelta, seguidlo intentando porque, aún así, cuando las actividades, o sea, el que llena la agenda eres tú mismo, también puedes liberarla igual de rápido que la has llenado, Sí, ¿vale? Yo, por ejemplo, esta semana, pues tenía la agenda llena pues de lunes a viernes. Aunque intento que los lunes y los viernes sean más suaves, porque para mí el lunes es para vaciar la bandeja del mail y el viernes es para ir a comprar, digamos, ¿vale? Para tener el fin de semana libre. Pero de golpe me di cuenta, mi mujer me dijo, mira, es que el viernes nos iremos a primera hora de viaje. Y yo tenía tres o cuatro reuniones el viernes. Bueno, tranquilamente las hice saltar todas. O sea, me fui a mi agenda, cogí y las moví todas las reuniones sin preguntar ni nada. Una al jueves, la otra al lunes, no sé qué, ¿vale? ¿Por qué? Porque la agenda la lleno yo. Entonces la agenda, igual que la lleno, la vacío. Entonces ahí es donde ves que en el fondo nos estamos poniendo cosas por hacer en la agenda, pero son cosas que dependen solo de nosotros. Como somos nuestro propio jefe, pues solo tenemos que convencernos de que ese día no es bueno y cambiamos todo. En cambio, cuando el jefe es alguien que te puede despedir, del que depende tu nómina, del que depende que puedas pagar el alquiler o la hipoteca, pues no tienes esa flexibilidad de hacer saltar un día entero. ¿Vale? Mira, hoy me contactaba un colaborador que ayer le envió un mail diciéndole, mira, que sepas que hasta después de vacaciones no haremos nada. ¿Vale? Y de golpe, eso quería decir 45, 60 días sin trabajar, sin facturar y sin poder hacer operaciones juntos. Y me contesta, no sé por qué me dices eso, no lo veo normal, tendríamos que intentar cerrar algo antes. Ya, es imposible. Bueno, es imposible, yo no quiero, ¿vale? ¿Por qué? Porque depende de mí, a mí no me compensa, mis inversores están de vacaciones todos, entonces hay que aceptar que ahora no podemos trabajar. Y lo que hemos de hacer es cambio de chip, ya está. claro, al final te has podido adaptar. O sea, yo a ti te he oído, o te he leído, mejor dicho, decir que, que a ti tu experiencia corporativa, en el mundo corporativa, te fue bien a nivel económico, pero también te diste cuenta de que al final dependías de un jefe y si no te llevabas bien con él, pues eso Sí. acababa mal, ¿no? Yo cuando era pequeñito, cuando era joven, mi padre, igual con una gran intuición, me dijo que nunca sería capaz de trabajar en el mundo corporate, porque siempre me iban a despedir. Y yo cuando era pequeño pensaba, ¿por qué me dice eso, no? No sé, yo creo que mi padre me veía raro o igual me conocía bien. Yo lo intenté trabajar en el mundo corporate, ganando buenos sueldos, intentando que cada año mi sueldo subiera, pues eso, a 3.000 euros brutos. O sea, me estuve bien 10, 12, 20 años, no sé cuántos años trabajando, cada año mejorando mis condiciones de sueldo, cada año negociando en enero que me subieran el sueldo. Pero la verdad es que se me da mal el mundo corporate. O sea, soy demasiado creativo y al final demasiado ambicioso y al final demasiado molesto para encajar en una estructura donde te fijan en una posición y no te puedes mover de ella. O sea, llega un momento en que mi cabeza y la empresa entramos en contradicción. Entonces la única manera es o que me vaya yo o que me echen. Entonces, como ya me ha pasado muchas veces y al final, no sé, no me compensaba. O sea, está bien que te paguen mucho dinero, pero te pagan mucho dinero porque te estás prostituyendo, o sea, estás alquilándote, estás vendiendo tu tiempo a un señor que gana mucho más que tú. Entonces, yo lo entiendo que el capitalismo funciona así y que la mejor manera de que te paguen un buen sueldo es que tu
tu empresario que te contrata gane 10 veces más que tú, pero llega un momento en que tampoco vale la pena. O sea, cuando tienes hijos, cuando tienes una mujer funcionaria que ya tiene 2 meses de vacaciones y que le tengas que decir que tú solo 3 semanas y que ya tendrá 5 semanas más, pues lo mejor es tener tú también 8 semanas, aunque ganes menos. O sea, al final, ser rico, ¿qué es? ¿Tener dinero o tener tiempo? ¿Sabes? Un poco es eso. Es muy buena pregunta. De hecho, em, cada vez veo más, incluso en mi caso, yo no soy rico, ¿eh? Pero cada vez me siento más rico en el sentido de que puedo dedicar más el tiempo a lo que me gusta, ¿no? Y yo creo que se está creando una nueva estirpe, que también lo hablasteis con Joan, y estoy totalmente de acuerdo, de gente que no solo quieren riqueza en el términos nominales de dinero, Mm, que eso la queremos todos, ¿no? mm, Porque si te dan 3.000 por algo, sí, ¿no? En vez de 2.000, mejor. Pero si no, oye, ¿y cómo vivo esa riqueza? Porque muchos de los que trabajan en el mundo corporativo, tengo amigos, su mood es, no tengo tiempo de nada, no me da la vida, como queriendo decir, soy tan importante sí. o me va tan bien en el mundo corporativo que no tengo tiempo libre. Y yo muchas veces lo miro y digo, no te das cuenta de, o sea, yo lo Pero veo, sí, lo es que escucho con tristeza. lo dicen con orgullo. O Exacto, sea, exacto. vas por Barcelona y te encuentras a alguien, yo qué sé, un compañero de universidad, un amigo de instituto, y le dices de quedar para ir a comer o para, no sé, o para tomar unas cervezas, y te contesta con orgullo, no tengo tiempo. Y piensas, pues qué mal, ¿no? Qué pobre que eres. O sea, no tienes tiempo, igual a, eres un pobre desgraciado. Pero lo dice con orgullo, entonces hay una contradicción en su cabeza, porque una cosa que es terrible, que es tener 50 años o 40 años y no tener tiempo, y que te lo diga con orgullo, tendrías que decir, pues siéntate, tienes que hacer un plan de empresa, un plan de vida, porque te vas a morir y no habrás tenido tiempo nunca, ¿no? Eso no tiene sentido. Por eso yo en algún sitio lo puse, ¿no? Yo creo que ser rico cada vez es más complicado. Antes ser rico era sencillamente trabajar en una corporate o en una empresa grande y llegar a casa con una buena nómina y tenías la pareja que no trabajaba, que se ocupaba de los niños. O sea, el modelo un poco siglo XIX o edad media, pues ese modelo no existe. Las mujeres y los hombres son iguales, los dos trabajan, los dos tienen que ser independientes, los dos tienen que tener propósito y todo va a medias. Y si todo va a medias, lo de llegar a las 9 de la noche cansado con la corbata y después de haber fumado y 7 cafés no tiene sentido. Entonces el objetivo ya no puede ser el dinero. El dinero se supone, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Y a partir de un cierto nivel, tener más dinero no aporta nada a nadie. O sea, a partir de 75.000, 90.000 euros o dólares, está estudiado. Ya no, nadie es más feliz por tener el doble. O sea, el dinero al final es un factor higiénico. Una vez cubres tus necesidades para vivir bien, añadir dinero no te da más felicidad. Lo único que puedes mejorar es tener propósito y tener más tiempo. Y yo diría, que antes ha salido un poco así de refilón, poder hacer la siesta. O sea, hay cosas básicas que una vez te acostumbras ya no puedes volver nunca más al mundo corporate. Yo la mayoría de los días me pego una siesta de entre media hora y una hora, tranquilamente en el sofá, y después me levanto y digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces decido si por la tarde trabajo o no trabajo. Pero primero, no trabajo, me ocupo, y segundo, hago la siesta. Y hacer la siesta es de las cosas más saludables que existen. Eso casi me asegura, en vez de morirme a los 75, vivir hasta los 90. O sea, porque es que es saludable, es bueno para la salud, haces un reset, vuelves a empezar y es como si fueran 2 días distintos. Mañana como con los niños y con mi mujer, tranquilamente, nos discutimos, hablamos, nos reímos, bla, 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 y después digo, dejadme descansar que estoy cansado. Siesta y por la tarde un par de horas más. Eso en el mundo corporate, pedirle a vuestro jefe si podéis hacer una siesta en el trabajo, como hacen los chinos, os dirán que no, que si estás loco. Porque te quieren ver ocupado, o sea, te tienen que ver en tu mesa, aunque no estés produciendo a veces. Sí, Porque, oye, yo creo que estas personas que están en el mundo corporativo, con sueldos altos, pero con poco tiempo, o sea, vamos a quitar esa parte ya de, bueno, está claro, trabajando muchas horas y tal, que para mí no es riqueza, pero pongamos que lo vemos así, en términos puros de numéricos. Ellos creen que por estar en grandes empresas, que, ostras, nunca ha caído, ¿no? Un banco español nunca ha quebrado, que sí que han quebrado, pero bueno, es igual, ya me entiendes. Son empresas que llevan 100 años. Creo que son los que más les va a afectar la IA. ¿Por qué? Porque cada vez se está demostrando más, y el otro día leía otro artículo, no me acuerdo de quién era, pero de que empresas grandes de estas son capaces de echar de un día para otro al 60, 70, 80% de su plantilla y continúan funcionando. Luego significa que esos trabajos, como mínimo, son reemplazables o automatizables. Yo creo que son los que más van a sufrir.
Además, entonces tienes como sufrimiento doble, porque estás vendiendo tu tiempo, porque en el mundo corporate generalmente no se trabajan 8 horas, mucha gente se lleva el trabajo a casa y siguen. Y dos, tampoco te da una seguridad, una red de seguridad tan grande. Creo yo, vamos. Yo creo que con el mundo corporate pasa como con los matrimonios, ¿no? Que ya no existe la seguridad. O sea, antes el contrato de matrimonio o el contrato con una empresa solvente que llevara 100 años viva, pues te daba una cierta seguridad y la gente renunciaba a seguridad pues a cambio de perder, de no tener tiempo, pero es que eso ya no existe. Los matrimonios, pues más del 50% van a acabar en divorcio o en separación y la mayoría de la gente que está en una corporate, cuando lleguen los 45 o 50 años, van a ser despedidos, o bien para ser reemplazados por gente de 30, o bien por robots o algoritmos. Entonces, aceptar una vida en un trabajo que no os gusta a cambio de seguridad es que es un poco triste. Es un poco triste. Yo creo que la única opción, y yo lo he hecho, y no puedo decir que nadie lo haga porque yo lo he hecho, el único interés de trabajar como asalariado es acumular el patrimonio inicial para empezar a invertir y para empezar a montar negocios. Porque si no habéis heredado nada porque vuestros padres están con buena salud o no eran ricos, pues tenéis que acumular el patrimonio inicial vosotros solos. Entonces, la manera más tradicional es, si estáis en un país donde hay empresas solventes, con empresarios que funcionen, es ser contratados porque sois competitivos. Eso normalmente a los 25 o 30 años, como sois jóvenes y habéis estudiado, sois los más baratos del mercado, o sea, los más competitivos, ¿vale? A partir de ahí es ideal para acumular, porque se trabajan muchas horas, lo que impide gastar, y se gana mucho dinero o se gana dinero de forma creciente. Entonces, si os quedáis 8 o 10 años trabajando en el mundo empresarial, para terceros, eso os permitirá pues, tener los primeros 30, 40, 50, 100 mil euros y a partir de ahí hay que empezar a invertirlos. Y yo diría, que eso lo dije en el podcast de Joan Tubau, no es suficiente con el interés compuesto. O sea, invertir solo no es suficiente, porque eso os va a dar un rendimiento, bueno, por encima de la inflación, pero eso nos va a hacer ricos suficientemente rápido. Lo podéis hacer para hacer crecer un poco más el patrimonio, pero al final la única forma de hacerse rico de verdad es montar negocios. Los negocios es donde le sacas un 10, un 20, un 30, un 50, un 100, un 200% anual. Y ahí es donde de golpe te haces rico. Lo otro, pues si le sacas un 8 o un 10 con una inflación del 3, vale, pero estás acumulando un 7% más anual, vale, que como es compuesto se va a hacer muy grande. Cuando tengas 90 años vas a ser rico. Pero no queremos ser ricos a los 90, queremos ser ricos a los 40. Exacto. Y además, el interés compuesto, si no tienes una suma considerable, vamos, sí, notarás la diferencia, pero claro, cuando tengas 100 años, Exacto. entonces ya no lo estás generando para ti, lo estás generando quizás para tus descendientes. Yo desde luego creo que esto del interés compuesto, estas fórmulas que se ven así, son un poco engañabobos desde un punto de vista de que sí, hablan de media, ¿no? De subida al SP500, sube un 8 ¿no? Con dividendos y tal, anual, perfecto. Pero tú te has fijado que puede estar 20 años parado o 20 años sin Exacto. llegar al máximo o casi llegando pero volviendo a caer. Si te ves la gráfica, 20 años es mucho tiempo, ¿eh? Para asegurar tu futuro en un mundo tan cambiante como el de hoy en día, ya no basta solo con trabajar duro, sino que tienes que aprender a invertir en los mercados financieros. Esos tiempos en los que podías dejar el dinero en el banco y que te dieran un interés razonable, con poco riesgo, han quedado atrás. Hoy, si no haces nada, tu dinero pierde valor. Por eso, si no quieres que tu dinero pierda valor, es necesario incorporar otras opciones, otros instrumentos financieros como son las acciones, las materias primas o los ETFs. Sin embargo, antes debes formarte para entender bien lo que estás haciendo y minimizar los riesgos. Por eso quiero hablarte de MDT Academy, el patrocinador de este podcast. La academia especializada en el trading y la inversión donde vas a poder aprender desde cero todos esos conocimientos que necesitas para gestionar tu dinero y después para hacer crecer tu patrimonio, sobre todo controlando el riesgo. Si quieres empezar en el mundo de la inversión, visita aquí abajo el enlace que te hemos dejado en la descripción y empieza tu formación hoy mismo con MDT Academy. Y además, sí, y además los que nos escuchen, si no se creen que hay índices que no suben durante 20 años, pueden mirar el Nikkei en Japón, pueden mirar el IBEX español. Son índices que se pueden pasar 20 años sin subir. Entonces, si ha pasado, puede volver a pasar. Incluso si no ha pasado, podría pasar perfectamente, porque los cisnes negros casi siempre es la primera vez que pasan. Y igual que hubo una pandemia o que hay guerras en cualquier sitio, ¿vale? En Ucrania con Rusia o Israel ahora con lo que sea. Estas guerras, ¿alguien sabía que Estados Unidos iba a bombardear Irán? No, ha pasado, era un cisne negro, sí. De hecho, la bolsa ni le ha afectado. Hemos de estar preparados para eso. O sea, pero el problema de venderos por seguridad
A cambio, entonces lo que os sobra, irlo ahorrando y meterlo en inversiones súper conservadoras o fáciles para que os dé un interés compuesto o un interés por encima de la inflación, eso lo que no tiene en cuenta es que a los 50 os van a despedir, ¿vale? Y como vais a vivir 80 años, ¿vale? Que de los 30 a los 50 vais a hacer los deberes, pero cuando lleguéis a los 50 y os despidan, como mentalmente no estabais preparados para que eso os pasara, os lo vais a tomar mal. Tomar mal quiere decir depresión, separación con la pareja, crisis, pagar dos viviendas en vez de una, bla, bla, bla. Y entonces, todo ese dinero que habéis acumulado, que estaba haciendo su efecto el interés compuesto y que a los 80 años ibais a ser ricos, os lo vais a gastar para comer. Y como os lo vais a gastar para comer porque ya no sois competitivos y no habéis montado un plan B para cuando os despidieran como trabajadores asalariados, lo único que vais a hacer es llegar a los 80 con cero, ¿vale? Y el objetivo no tendría que ser así. El objetivo tendría que ser de crear un imperio, crear un patrimonio indestructible, antifrágil, no para vosotros, sino para vuestros hijos, para vuestros nietos y para que algún día en una universidad, en una facultad, haya una placa con vuestro nombre. O sea, hay que intentar ser un poco top, ¿vale? O sea, no hay que conformarse con una vida sencilla. Yo creo que hay que intentar hacer un poco más. Tal cual. Podríamos resumir por cerrar este capítulo del mundo corporate o del trabajar para otros. eh, Nadie ha sido rico trabajando para otras personas. Yo creo que es un resumen. Es difícil hacerse rico trabajando para otras personas. Rico me refiero a un Sí. buen patrimonio. Yo creo que estadísticamente la probabilidad es casi cero. No es cero porque bueno, hay un tipo de empresas dependientes del gobierno, concesiones privadas, pero que antes eran públicas, empresas de Estado, digamos, del IBEX 35 o las 35 o 40 empresas grandes de cada país, que ahí sí que los que tienen mucha suerte político-económica porque están cerca de la corte, porque tienen amigos que les colocan y tal, pues son gente que pueden ser asalariados y cobrar millones de euros anuales de sueldo. Por eso a nivel estadístico, pues en España hablaríamos de 100 personas, ¿vale? Pues esas 100 personas en un país de 50 millones es un poco la probabilidad de hacerse rico trabajando. 100 dividido por 50 millones. Es muy poco probable. Entonces es más probable casi que os toque la lotería. Entonces, la única forma de hacerse rico es acumular patrimonio, invertirlo bien y a la que tengáis suficiente empezar a probar negocios hasta que alguno funcione. Es la única manera. Exacto. ¿Te parece que abramos un poco el melón del ahorro? Yo a ti te he escuchado decir que un buen número para plantearse, o al menos el que tú utilizas, si no me equivoco, es el 25% de lo que ingresas. Neto. Neto. Prorrateadas las pagas. O sea, porque para los que no seáis de España, en España teníamos un dictador que se llamaba Francisco Franco y se inventó lo de las 14 pagas, ¿vale? Dar una paga en verano y una paga en Navidad. Eso lo hizo, pues, bueno, típica medida populista de derechas, ¿no? Para intentar tener a la gente contenta. Es una medida desastrosa porque favorece el consumo en vez de favorecer el ahorro, porque lo que hace es que la gente que no ahorra nada, pues en verano se pueden ir de vacaciones con la paga doble y en invierno, en Navidad, pueden hacerse regalos con la paga doble, en vez de gestionarse bien y tener 12 pagas prorrateadas y cada mes ahorrar un poquito para las vacaciones y un poquito para los regalos de Navidad. Prorrateadas. 25%, el mínimo. Yo diría el mínimo, que la gente me dice, estás loco, yo solo puedo un 10. Bueno, quien solo puede ahorrar un 10 en vez de un 25 es que alguna cosa está haciendo mal. Entonces es muy fácil. Más ingresos, menos gastos. ¿Vale? Normalmente es más divertido intentar ganar más que gastar menos, pero las dos cosas ayudan. Al final es como un pantano, entra agua por arriba y sale agua por abajo y tenéis que intentar que se quede el agua, el 25% que se quede en el pantano y producir electricidad con ese 25%. Si os entra poca agua, intentar que entre más agua, que llueva más, y si os sale demasiada agua, pues intentar que no salga tanta. Es súper fácil. A corto plazo yo creo que es más fácil intentar que no salga tanto, es decir, los gastos dependen solo de nosotros, o mayoritariamente, Sí. y luego también a medio o largo plazo intentar generar más ingresos. A nivel de gastos, por poner un poco unas ideas sobre la mesa, ¿dónde crees, tú que hablas con tanta gente, sobre este tema, que se pueden cortar más gastos y que la gente no es consciente de ello? Yo creo que como mínimo en España, el problema principal de cualquier familia, cualquier persona que empieza, y es una de las razones principales por las que los españoles no ahorran suficientemente, es la vivienda. O sea, la vivienda es un desastre de decisión económica y que casi todo el mundo la toma mal. Va muy ligado a casarse. Bueno, veo que llevas el anillo, yo no llevo anillo, es que no estoy casado. Pero tenemos un modelo tradicional del siglo XIX que consiste en estudias, encontras novia o novio, te prometes, te casas y te metes en una hipoteca con el objetivo de tener dos hijos. Entonces, ese modelo tradicional
impide casi en el 100% de que el tema ahorro funcione bien. ¿Por qué? Porque normalmente estas parejas se meten en casas demasiado caras, además como las compran se quedan sin ahorros para poder invertir y se quedan 20, 30 años bloqueados dentro con 2 hijos. Entonces acaban viviendo donde no quieren vivir, con demasiado, en una casa demasiado pequeña y con demasiados pocos hijos, porque como la casa es pequeña, pues solo pueden ser uno o dos, no pueden ser tres, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces al final yo creo que el primer consejo para conseguir ahorrar un 25% es no hacer caso de lo que os dice vuestra madre, que le gustaría que os casarais, que vivierais cerca de donde vive ella y que tuvierais solo 2 hijos. Aunque se está complicando todo mucho a nivel de vivienda e incluso alquilarla es complicado, es mucho más fácil cumplir con lo que te digo el 25% si alquiláis en vez de comprar, ¿vale? Esa idea de que alquilar es tirar el dinero y que es más barato comprar que alquilar, podría ser, depende de la zona del mundo, pero hay que comparar bien las cosas, ¿vale? Cuando compráis una vivienda hay un 13% de gastos, al menos en España, ¿vale? Podría ser que en Estados Unidos o en Francia sea diferente. Ese 13% de gastos lo vais a poner en cash, lo vais a poner en líquido. Ese 13% invertido os daría bastante dinero cada año, os estaría ya liberando de tener que trabajar. Pero al final, ese 13% puede ser mucho dinero, pueden ser 30, 40, 50.000 euros, que sería ya un poco vuestra hucha para liberaros. En vez de tener 50.000 euros bien invertidos, los metéis en una hipoteca gigante y desaparecen, ¿vale? Se los queda el banco. A partir de ahí volvéis a ser pobres, porque la vivienda no cuenta como patrimonio, no cuenta como inversión, no cuenta como para nada. Si estáis viviendo dentro, no es una inversión. No es una inversión porque no os la podéis vender, no podéis alquilarla, no podéis ir, o sea, no es líquida. O sea, es una de las peores inversiones que se pueden hacer por la obsesión que tienen muchos de hacer una única inversión no diversificada y encima querer vivir dentro. Entonces, mi primer consejo sería mirarse bien lo de la vivienda. ¿Crees que es un problema también de conocimiento? Es decir, que la gente en España, como no hay mucha educación financiera, opta por la vivienda como una forma de, al menos, preservar patrimonio, aunque digamos, estoy totalmente de acuerdo de que no es una inversión si vives dentro, porque si la vendes tienes que encontrar otra similar por lo general. Lo inteligente sería, oye, vendo mi vivienda, ponle que tienes una de 170 metros cuadrados y me voy a una de 2 habitaciones mucho más pequeña y ahí sí que puede ser que hayas generado algún tipo de plusvalía y tal, pero si no, totalmente de acuerdo en que la vivienda no es el camino para generar patrimonio, la que tú vives. Exacto. Pero, ¿crees que es porque la gente no sabe las alternativas que hay? Una vez más, iba a decir, bueno, todo es culpa en el caso español, de Franco, el dictador, igual que dio 2 pagas dobles, también favoreció de forma insistente en hipotecar a todo el país, o sea, que todo el mundo tuviera como costumbre hipotecarse para ir a vivir en una casa, o sea, vivir hipotecados, porque no, es imposible hacer una revolución si estás hipotecado. Como debes tanto dinero al banco, pues no puedes manifestarte, no eres libre, estás atado de pies y manos durante toda tu vida laboral. Pero Franco hace muchos años que se murió y yo creo que hemos de ir aprendiendo. Estoy de acuerdo contigo, Eduard. Es como dentro de lo terrible que es no saber invertir, no tener ningún tipo de educación financiera, pues bueno, es mejor que cuando lleguen a los 60, 70 años, como mínimo tengan una vivienda pagada. Si no han sabido ahorrar, invertir y hacer nada, es mejor tener algo que no tener algo. Pero aún así yo creo que hoy en día, con todos los cursos, las formaciones, redes sociales, libros y contenidos como el nuestro, la excusa de es que no sé invertir, es que en la escuela no me lo han explicado, pues no sé, pues fórmate, intenta entender dónde quieres vivir, cómo quieres invertir para conseguir qué va a pasar cuando te despidan, qué va a pasar cuando te divorcies, qué va a pasar cuando tu vivienda baje un 20%, ¿vale? O sea, hay toda una serie de conceptos, la vivienda puede bajar. La gente decía, no, es que el precio de la vivienda no puede bajar y después baja un 40% y la gente ni se acuerda. No, es que nunca va a haber una pandemia y llega una pandemia. No, es que nunca me van a echar y todo el mundo es despedido a los 50 años. Entonces, la vivienda sería como, es mejor que nada, pero vale, vamos a intentar ir un poco más allá. ¿Dónde queréis vivir? Y a partir de ahí, ¿cuánto vais a ahorrar? Y ese dinero que vais a ahorrar, ¿cómo lo vais a invertir? Pero intentad separar lo que es ahorrar e invertir y dónde queréis vivir. No mezcléis dónde queréis vivir con ahorrar e invertir, porque es que casi nunca va a salir bien. Porque al final las viviendas que son buenas inversiones, pues serían pisos de estudiantes, en ciudades medias, alejadas de los grandes, ¿vale? Entonces, igual vosotros queréis vivir en la capital y la inversión buena es en un piso en la playa. Y no queréis vivir en la playa. O el piso donde el piso que es buena inversión tiene 60 metros y vosotros queréis una casa de 300.
Una casa de 300 nunca es una buena inversión. Entonces hay que, un poco de sentido común de calcular con una hoja de papel. Además, el gobierno cada vez está entrando más en la vivienda, con políticas que a mí personalmente no me gustan, de control de precios, etcétera. De hecho, hace unos días estuvo aquí Germán Jover, que se dedica Mm. pues eso, al mundo de la inversión inmobiliaria, y nos contó que a sus clientes ya no les recomienda invertir en Cataluña. Básicamente por la inestabilidad, la intromisión que hay a nivel gubernamental. Sí, bueno, es curioso, para los que seáis de Latinoamérica, es curioso como dentro de España, en Cataluña, se están haciendo políticas que en el resto de España no se aplican. O sea, se están haciendo políticas, yo diría, socialistas, comunistas, ¿no? Cuando en el resto de España son más bien liberales, ¿no? Entonces, es curioso que dentro del mismo país, de hecho, el mismo partido político socialista que gobierna en Madrid y gobierna en Cataluña, hace políticas opuestas en un sitio y en otro, ¿no? O sea, a nivel nacional español, hacen políticas, bueno, de dejar hacer, no se meten mucho, y en cambio cuando llegan a Cataluña, por temas de pactos con una especie de comunistas hippies, acaban haciendo políticas de regulación de un mercado complicado como es el de la vivienda, que yo no es que tenga nada en contra regular si se hiciera bien, pero lo que hacen es introducir regulaciones que lo que hacen es cargarse de forma definitiva al mercado de la vivienda, ¿vale? Intentan hacer, de hecho, políticas que se parecen mucho a las que hacía el dictador Franco, como congelar precios de alquileres, no dejar desahuciar a los que no pagan, aumentar impuestos, o sea, todo en contra de que el mercado de la vivienda se autorregule, de que haya más oferta, haya más demanda y de que los precios funcionen. A nivel de regulación, donde se está haciendo peor, es en Cataluña. Yo no diría lo que dice el chico que decías antes de no invertir en Cataluña en residencial. Yo diría que en general yo no invertiría en residencial en ningún sitio en este momento, ¿vale? O sea, en Cataluña seguro que no. En España yo diría que tampoco. Pero es que yo diría que en todas las ciudades del mundo el problema de la vivienda es tan grave porque todo el mundo lo ha visto como un buen producto para invertir, que a nivel regulatorio se está complicando en todas partes. O sea, yo tengo informaciones, por ejemplo, yo que sé, en Países Bajos, que era un país liberal, Ámsterdam, lo han complicado muchísimo. Ya no se puede comprar una vivienda si no vives dentro directamente. O sea, no se puede comprar para alquilar, tienes que vivir dentro. Hay un montón de sitios donde en Canadá ya no dejan comprar vivienda a los no residentes, en Australia lo están complicando. O sea, se está complicando a nivel mundial. Entonces, consejo, mientras esto no cambie, en la situación actual, con el paradigma actual, invertir en residencial, donde no vayáis a vivir vosotros, es muy arriesgado por temas regulatorios, en Cataluña y en todas partes. Me gusta que digas esto porque es que lo veo exactamente igual. De hecho, lo Bien. estuve hablando con mis amigos, no, de verdad, pero es que lo estuve hablando con amigos míos. Hace poco hicimos un viaje y hablábamos del tema y ellos tienen muy metido en la cabeza que ellos han comprado vivienda y es, bueno, pues una buena inversión o llámale como quieras, una buena forma de preservar patrimonio y estoy de acuerdo. Además, ellos lo hicieron hace unos años que incluso están mejor los precios, pero yo les comentaba, ¿no? Yo vivo de alquiler. Y les Yo comentaba, también. sí, Somos así, somos raras. bueno, súper extraño, es verdad. Hay que ir un poco antisistema en Sí. este tipo de cosas. Aún así, si sois ricos podéis comprar, pero tenéis que ser ricos de verdad, ¿vale? Cuando alguien me pregunta, "Pero entonces, ¿compro o alquilo?". Bueno, yo siempre digo, si tú la casa vale 1 millón de euros y tienes 1 millón de euros, pues cómprate la casa si eres rico, ¿sabes? Pero el problema es que la mayoría de la gente que se mete en una hipoteca no es rico, se ha confundido. Exacto. Y no son conscientes de lo que son 30 años de tu vida, o 25, lo que sea, pagando y acumulando intereses, etcétera. Pero te decía esto porque a veces lo hablamos con mi mujer, oye, pues podríamos mirar cosas y miro el mercado, ¿no? Y me da, pues que aquí igual es mi cerebro de inversor o de que me gusta un poco eh, pagar el precio justo de las cosas y veo que, yo le digo a mi mujer, creo que llego el último. Me da la impresión de que seré el Sí. último tonto Mira, de aquí dentro. Eduardo, yo te diré una cosa. Nosotros tenemos algunas inversiones en Francia, porque mi mujer es francesa. Una de las inversiones, el primer apartamento que compramos lo compramos en Montpellier y es un apartamento típico de estudiantes, 28 metros cuadrados, ¿vale? Eso sí que es una buena inversión, un piso pequeñito. Quien nos lo gestiona es un amigo de la universidad, o sea, mi mejor amigo de cuando estuve en Montpellier, montó una agencia inmobiliaria y se lo compré a él. Hace 13, 14 años que lo tiene bajo gestión, ya lo hemos amortizado completamente. Es una súper buena inversión cuando la hicimos, 2006. Él mismo, que se dedica a comprar y vender pisos, nos decía que con los cambios regulatorios que está viendo en Francia, que él lo ve fatal, que él no invertiría en inmobiliario de ninguna manera ahora. Y él es agente inmobiliario. Él decía, porque lo que te decía, no es Cataluña, es en todas partes, ¿vale? Techos de alquiler, alquileres congelados,
certificados energéticos, certificados de IT, no puedes desahuciar en invierno, personas vulnerables, bla, 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 bla. Él decía, no, no, salir, o sea, si estáis dentro no salgáis, pero invertir más, nada. Él, que se dedica, que es su sector, yo decía, David, ¿pero qué te pasa? No, 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 esto está fatal, va a ir a peor, ¿vale? Entonces, para mí, igual que en el 2008 hubo una crisis inmobiliaria gigante y fue una súper buena oportunidad de compra, y los tipos de interés se fueron a cero y a partir de ahí empezaron a haber burbujas gigantes en todas partes y lo mejor era invertir en vivienda en el 2008 hasta el 2014. A partir del 2014, bueno, a partir del 2023, cuando los tipos de interés empezaron a subir y se pusieron en el 5, en Estados Unidos aquí estamos en el 3 más o menos, a partir de ahí lo que es una muy buena inversión ahora es la bolsa. O sea, olvidaros de inmobiliario. Al final inmobiliario y bolsa, inmobiliario y valores cotizados van un poco, van un poco descorrelacionados, ¿vale? No pueden estar bien los dos. Entonces, si ahora que los tipos de interés están en su sitio correcto, o sea, están por encima de la inflación, tipos de interés 5,3, inflación 2,3, lo mejor es comprar acciones. Entonces ya es saber invertir en acciones. Tema inmobiliario, el que entre ahora es el último tonto, ¿vale? Entonces el último tonto lo más seguro es que pierda un 20%. ¿Por qué? Porque en algún momento o van a bajar los precios o va a cambiar la regulación y tu piso no lo vas a poder alquilar por el precio que te habían prometido. Evidentemente no se pueden hacer turísticos, evidentemente incluso alquilándolo normal tendrás un inquilino que no te paga y no lo podrás sacar porque estará prohibido. Entonces, olvidaros, o sea, cualquier negocio donde el principal riesgo es regulatorio es un mal negocio. O sea, el riesgo es demasiado alto. Así que tú ves oportunidades en bolsa, pero los expertos dicen que la bolsa está muy cara. La bolsa en general, es que, bueno, sí, estamos entrando ya en la parte filosófica. De hecho, todo está caro, porque de hecho todo, no es eso el problema, sino el problema es que la moneda fiduciaria está barata. O sea, no es que todo esté caro, sino que el euro o el dólar están baratos. O sea, se están devaluando continuamente. A partir de la pandemia del 2020, la pandemia de COVID, todos los estados del mundo se endeudaron, esa deuda no era contra impuestos, sino era contra nada, y se pusieron a imprimir billetes de forma masiva. Esas deudas se tienen que pagar, la única forma de pagarlas fue con inflación, pero aún no se han pagado, y como no se han pagado y siguen dándole a la máquina de billetes, todo lo que es moneda fiduciaria, o sea, tanto euro, dólar, yen, todo no vale, cada vez vale menos. Entonces, no es que el piso suba, o no es que las acciones suban, sino que la moneda con la que se pagan baja. Entonces, la única recomendación es no tener nada de moneda fiduciaria, o sea, no tengáis dinero en el banco, ese dinero se devalúa mucho más de lo que os dicen con la inflación, hay que tenerlo invertido. Entonces, es verdad que todo está caro o todo parece caro, pero a nivel de acciones, más o menos si miráis un poco fundamentales, el PER, el dividendo y que la empresa vaya bien, pues bueno, escogiéndolas una a una, yo no haría mucho indexado porque los índices están caros o parecen caros, pero escogiéndolas una a una y diversificando por sectores, divisas y tipo de empresas, pues no están caras. ¿Te parece bien si hablamos un poquito de esa cartera de inversión? Me gustaría saber cómo lo tienes tú, si te parece bien. No hace falta que digas cantidades, ni mucho menos, ¿eh? Pero tienes algo de inmobiliario, eso sí que lo has Sí. comentado. Entraste hace unos años, me imagino. Son inversiones seleccionadas, bueno, como has hablado de este piso de estudiantes en Montpellier, ¿eh? ¿Has dicho? Sí. Bueno, 28 metros cuadrados, ya está claro que ahí no vais a vivir. Bueno, Porque, podríamos, pero cuando estemos bueno, solos, sí, en pareja, de podríamos tu vivir. pareja, sí, Nos claro. gusta el sitio, pues Sí, pequeñito, sí, pero está bien. pero Sí. tienes hijos. Con tus hijos no irías allí, No, ¿no? Creo que exacto. Ahí es donde se ve exactamente Exacto. buena inversión, 28 metros, 5 personas, no cabemos. O sea, ahí Claro. ese chip. Ese es el chip. Y luego, ¿te gusta invertir en bolsa? ¿Cuánto mantienes, para cerrar un poco el capítulo de la parte de ahorro, cuánto mantendrías en líquido tú? Yo qué sé, hay gente que dice, pues tienes que tener 6 meses cubiertos en una cuenta bancaria, por ejemplo, o en activos muy líquidos. Yo no soy un buen ejemplo. Esa pregunta te la voy a contestar, pero no recomiendo a nadie que haga como yo. Yo no soporto tener líquido. Eso lo descubrí hace años. Eso que decíamos de tener la vida resuelta y complicárnosla. Yo descubrí hace años que no soportaba tener líquido. Entonces, como no lo soporto, no tengo. O sea, en tu cuenta bancaria, si lo miráramos ahora, hay prácticamente nada. Cero. Normalmente está Cero. alrededor de cero, incluso a veces negativo. Intento que no esté muy negativo, pero intento. Está siempre alrededor del cero. Ahora hay más porque tengo que pagar impuestos y como tengo que pagar impuestos no sé cuánto tendré que pagar y como tengo, no sé si son 10, 12, no sé cuánto es. Entonces tengo dinero porque tengo que pagar impuestos y yo creo que me voy a quedar, cuando pague me voy a quedar a cero otra vez. ¿Vale? Pero si cuando pagara impuestos, en vez de quedarme a cero, me quedara con 2.000 euros, los invertiría porque es que tengo, no sé si pánico o aversión al dinero líquido. O sea, para mí el dinero líquido, primero, se está devaluando todo el rato y segundo, no está produciendo. A mí me encanta que el dinero trabaje para mí. Entonces, yo tengo cero de reserva de colchón.
Pero ¿tienes alguna inversión líquida en el No, sentido fondos monetarios y todo eso? no, Tampoco. no. Vale. Pero por eso Ni digo, no lo cuentas puedo, remuneradas tampoco, ni no, nada. no lo puedo recomendar porque sería un poco bestia. Pero Yo en lo tu que tengo caso, son ingresos pasivos continuos. vale, ¿Qué quiere decir? Que todos los días entra dinero. exacto. Y que si quisieras, podrías frenar las inversiones si tuvieras que pagar algo. Imagínate que, yo qué sé, pues se te rompe el coche. No le vas a No, lo pagar puedo pronto. pagar, lo Lo puedo puedes pagar. pagar Mm. y tal. Vale, perfecto. Pero Bueno, pero exacto. eso te requiere tener, pero claro, porque tú eres, Es un poco, por eso entiendo. que no es muy replicable el modelo, ¿vale? No es muy replicable el modelo. Pero bueno, sí, yo he leído, el otro día leía esto del fondo de emergencia, 3 meses, 6 meses. Ujú. No sé, es que a mí me estresa un montón. Me gustaría, poder hacerlo. Creo que es interesante, pero que Yo lo no. veo. A mí, por ejemplo, me gusta tener un poco de dinero en la cuenta ¿Y cómo lo corriente. tienes? ¿En líquido o en un monetario? ¿Cómo lo No, tienes? no, tengo en líquido, tal cual. En Porque líquido. todo lo demás, o sea, pero más o menos tengo 6 meses ¿Los cubiertos 6 meses de qué? de lo que gasto mensualmente, lo típico, pues el alquiler, más o Por si menos te lo que falla. te... Vale, por si no tuviera ingresos. Puede pasar. Es difícil porque considero que me he claro. podido, pues de eso, Pero si no preparar tuvieras bien, pero ingresos, ¿de qué origen? imagínate que me quedo sin trabajo, la empresa, todo se para, Ya, pues tendrías eso. Que es cierto que si todo se para, probablemente al banco tampoco le esté yendo muy bien, entonces tendremos claro. que ir, estamos en un Ah, escenario un poco apocalíptico, pero ya me entiendes. sí, claro, yo mi idea es que como no tengo trabajo, no me puedo quedar sin trabajo, ¿no? Bueno, Sí, pero imagínate, yo soy autónomo, imagínate tengo que que no, facturar, vale, que pero no te digamos, pagan. si yo dejara de facturar, ¿cuánto, te- vale, ¿cuánto tiempo tendría? O sea, los 6 meses si dejara de facturar. Exacto. Pero si yo dejara de facturar, a mí me harían falta 0 euros al mes. Entonces, si me hacen falta 0 euros, seis Ujú. meses de 0 euros es cero. Porque tienes las inversiones que te van dando Claro, de forma... tengo ya equilibrados los ingresos pasivos con los gastos pasivos. Bueno, o sea, ingresos y gastos están equilibrados sin que yo tenga Ujú. que facturar. A mí me gusta facturar, pero si no facturara, me hace falta cero o me hace falta muy poco para cubrir el Para mes. poder tirar. Entonces, como hace falta muy poco, ahora no me hace falta tener nada de reserva porque no hace falta, porque es que está defendido con ingresos pasivos. Vale, y esos Pero ingresos igualmente lo hacía cuando no me pasaba eso aún. vivías muy al límite tú, ¿eh? No siempre, es que no, pero es que yo ya descubrí que me gustaba así, se lo dije a mi mujer, digo, mira, es que necesito no tener dinero. O sea, no, me encanta el nervio de, hostia, que me he quedado sin dinero. O sea, yo de golpe, si viera 10.000 euros en mi cuenta, me estresaría mucho más que si veo cero. Y a mí el cero me gusta. ¿Sabes que luego Que igual es haremos, una patología, haremos ¿eh? cortes de la entrevista? Si hiciéramos este corte y lo pusiéramos tal cual, sin el contexto, la gente pensaría que te has vuelto loco, ¿no? Ya, no, yo lo Pens- he dicho que no, que en este caso no es un consejo, o sea, ojalá nos pase a vosotros y yo siempre voy a recomendar pues que tengáis un colchón y tal, pero al final el mejor colchón es tener ingresos pasivos que os protejan de una situación donde os quedéis sin facturación o sin ingresos regulares por vuestro trabajo, vuestra nómina o vuestra actividad como autónomos. Pero claro, llega un momento en que si tenéis más o menos la vida resuelta, como resulta que ya tenéis que, no que vuestra vida no depende de lo que facturéis, porque resulta que hay activos produciendo por vosotros. Entonces, cuando eso os pase, ya tendrá sentido que hagáis como hago yo ahora, que es que no me guardo nada. No sé. Exacto. Y entonces, para ubicar a los espectadores un poco, ¿no? A los que vean este vídeo. Ingresos pasivos, parte de inversión inmobiliaria, ¿no? Lo que os van dando los Ujú. alquileres. Y luego el resto de dividendos, por lo que entiendo, de Sí. acciones. Entonces, bolsa, tal como contaba yo antes, o sea, yo creo que desde que cuando los tipos de interés se fueron a cero, que eso fue más o menos en el 2008, hasta el 2023, o sea, 15 años de crisis, es que es mucho, pero han sido esos 15 años de crisis, estuvimos en una situación un poco como a la japonesa, ¿vale? Los gobiernos decidieron que la mejor manera para que esto saliera adelante era dejar los tipos de interés a cero. Entonces, eso, de hecho, no funcionó, porque si fueron 15 años es que no fue una gran solución, no consiguieron que la situación macroeconómica mundial se arreglara hasta el 2023, más o menos, que es cuando decidieron que era, bueno, al salir de la pandemia, que lo mejor que era, como había una inflación del 8% de golpe, decidieron que la única manera de frenar una inflación del 8 o del 6 o lo que fuera, bueno, de un 30 y pico en 3 años, era subir los tipos de interés a lo bestia. Y pasaron del 0 al 5 en Estados Unidos y del 0 al 3 en Europa. A partir de ahí, curiosamente, aunque ahora hay un montón de gente que dice, no, los tipos de interés tienen que bajar, hemos de volver a la situación de antes. No, la situación de antes era un error catastrófico, ¿vale?
Un error de dinero gratis. Dinero gratis monta unas burbujas gigantes. Unas burbujas gigantes, ya lo hemos visto, en la vivienda y perjudica a todo el mundo, en criptoactivos perjudica a todo el mundo. O sea, hay un montón de burbujas en startups, en todo tipo de inversiones a riesgo. Eso no es un crecimiento sostenible, montar burbujas, crear burbujas, porque la abuelita que tiene el dinero en el banco no se le remunera nada, ¿vale? O sea, el modelo clásico es, como el tipo de interés es un 3%, pues la abuelita que se jubila y tiene 100.000 euros, porque se ha quedado viuda, pues pone sus 100.000 euros y le dan un 3%. Con ese 3% la abuelita vive y no hace falta que se compre pisos, no hace falta que se compre startups, no hace falta que invierta en nada. Hay un montón de ahorradores pasivos que tienen cuentas remuneradas justo al nivel de la inflación. Y con eso viven. Pero claro, cuando pusieron el tipo de interés al cero, como eso daba cero, hubo un montón de inversores conservadores que se metieron en activos donde nunca se habían metido, a comprar pisos, a competir con las parejas jóvenes, y eso lo que ha hecho es montar burbujas. Eso fue hasta el 2023. Entonces, mi consejo, del 2008 hasta el 2023, yo diría que no se podía invertir en bolsa. ¿Por qué? Porque esas burbujas inflaban todo, inflaban los precios, las acciones, todo. Entonces, a partir del 2023, como eso se arregla, se puede volver a invertir en bolsa. Entonces, nosotros estamos invirtiendo en bolsa a partir del 23-24, ¿vale? O sea, estamos como empezando de cero. Nosotros estuvimos invertidos del 98 hasta el 2006, 2006-2008. Ahí transformamos lo que era bolsa en nuestros primeros activos inmobiliarios. Después hemos estado viviendo tranquilamente y ahora volvemos a entrar en bolsa. Ya está. Entonces, ahora se puede entrar en bolsa de una forma escogiéndolas una a una, cherry picking, escogiéndolas una a una. Yo creo que indexados no, porque los índices están relativamente caros, parece. Entonces, hay que escogerlas. O sea, meter el dinero en un indexado, el SP500, lo más seguro es que os salga mal porque lleva subiendo demasiado tiempo. Entonces, dentro del SP500 tendríais que mirar, o algún índice europeo, qué acciones están bien de precio y cuáles no. O sea, ¿Vale? digamos que me gusta el método, ¿eh? Desde un punto de vista mecánico o metodológico, a ti te gusta ver un índice, por ejemplo, el SP500, y dentro del índice estudiarlas una a una, ¿no? Me imagino que las 7 más grandes te las olvidas porque son las que más han crecido, las magníficas 7 estas, y luego vas estudiando por Es un poco más complicado. O sea, por ejemplo, yo, si miráis mi newsletter hace un año, no recomendaba invertir en ninguna acción americana porque el dólar yo lo veía sobrevalorado porque estaba a 1,03. Entonces, de hecho, tenía algún inversor que se enfadaba o se quejaba, no, es que yo quiero invertir en americanas, ¿no? Porque las americanas están muy de moda, ¿no? Yo le decía, bueno, ya, pues si tú entras en una acción americana para sacarle un 10 y la acción está en dólares y el dólar se va a devaluar un 10 o un 15, vas a perder un 5, que es lo que ha pasado en este año. O sea, el dólar ha pasado de 1,03 a 1,17, pues todos los inversores en bolsa americana han perdido de 1,03 a 1,17. Entonces, ya hace un año decía, no, ninguna americana, o sea, ninguna en dólares, hasta que el dólar se devalúe como tiene que devaluarse, ¿vale? Ahora el dólar, que está a 1,17, empieza a estar casi bien de precio. Pero durante este año solo hemos invertido, o solo he recomendado invertir en acciones europeas. Cuanto más grandes, mejor. Y cuando decimos de que la bolsa está cara, si la bolsa estuviera cara de verdad, no habría empresas grandes, solventes, con los dividendos y los PERs que se encuentran. Hay un montón. O sea, hay que buscarlas, pero hay muchas, ¿vale? Típicamente, cuando las empresas grandes ya no estén baratas, o sea, que no se puedan comprar y solo queden las medianas y pequeñas, es cuando estará la bolsa cara, pero eso no está pasando. Hay acciones gigantes que estamos casi seguros que nunca van a cerrar, que pagan dividendos por encima de la inflación claramente, pero hasta un 6, un 8%, que son súper solventes, el dividendo es súper solvente y el PER está regalado. Y esas hay, a nivel europeo hay, yo diría, centenares, ¿vale? Podéis escoger una de cada sector, una de cada país, una de cada divisa, ¿vale? Y esas son las europeas, pero es que a la que se devalúe el dólar, que se va a devaluar porque Trump, una de las cosas que va a conseguir con su política errática, ¿vale? Y con ese toque loco que tiene, va a conseguir devaluar el dólar, sobre todo porque los tipos de interés americanos están en el 5, los europeos 2,5, 3. En algún momento Trump va a conseguir que los tipos de interés americanos bajen del 5 al 3. En el momento en que el dólar baje del 5 al 3 el tipo de interés, el dólar se va a devaluar fuerte. Ahora está en 1,17, se irá a 1,25, 1,30, 1,35. Cuando esté a esos precios, ahí vamos a dejar de comprar empresas europeas y vamos a comprar todas las grandes americanas que no podíamos comprar. Y las compraremos con el dólar devaluado, a 1,30, 1,35. ¿Vale? Es como ir de vacaciones. Es que al final lo que decimos de gestión financiera, o sea, ya sé que es un poco bestia, ¿no? Pero en mi familia solo vamos de vacaciones a Estados Unidos cuando el dólar está a 1,30. ¿Vale? Entonces, todos los que hayáis ido de vacaciones a Estados Unidos a 1,03, es que no tenéis el concepto financiero económico, no lo tenéis estricto, ¿no?
a 1,03 ir a Estados Unidos y tomarse un café o un McDonald's es demasiado caro. Es mejor esperarse a que esté a 1,25, 1,30, 1,35 para ir a pasárselo bien con el presupuesto bueno, ¿vale? Entonces... Sabes que fui a Estados Unidos con el dólar a 1,04, Pues, pero fue una pues, decisión totalmente bueno, fue de casado, viaje de casados con mi mujer, era el viaje que queríamos hacer, pasara lo que pasara. Se lo dije a ella, dije, creo, o sea, es que me da vergüenza, de verdad, se lo decía, digo, tener una academia de formación, ¿no? Otra empresa que tenemos, sí. ¿no? Y estar haciendo esto. Pero soy consciente de que estoy tomando la decisión de forma totalmente emocional y está bien que aprendamos de esta experiencia, de sentir que estás pagando de más. ¿A qué era caro? ¿A qué era caro Por comer, supuesto, comer en un restaurante? Claro, a era 1,04 vas a comer y te sale los carísimo. precios es una barbaridad. Yo me acuerdo de decirle a mi mujer, ostras, es que voy a ver si tengo dólares de antes, porque he estado más veces. Le Sí, digo a mi padre, te los cojo, no te los compro, te los cojo. sí, Pero tenía como $30. Solo quiero decir, claro, sí. no los había guardado un poco por Bueno, recuerdo, pues ¿no? está bien, Eduard, está bien que admitas que somos emocionales, porque al Tal cual, final tal cual. intentamos gestionarnos bien, intentamos aprender, intentamos que cada día nos vaya mejor que el día anterior, intentamos que a largo plazo estemos cada día mejor y aprender, pero al final somos emocionales. Y Tal emocionales cual. quiere decir lo que decíamos. Cuando tengamos la vida resuelta, nos la vamos a complicar de nuevo y si nos apetece ir a Estados Unidos de viaje, aunque esté a 1,03 y que nos va a costar una pasta, pues si queremos ir a Estados Unidos no nos iremos a Marruecos porque es barato, vamos a querer ir a Estados Unidos de la misma manera que ahora todos los... Pero bueno, si fuéramos estrictamente agentes económicos, pues ahora todos los americanos tendrían que venir de vacaciones a Europa, como está pasando, porque toda la economía, no solo Estados Unidos, toda Latinoamérica, toda América, de norte a sur, están cobrando en base a dólares. Entonces, esos dólares, cuando llegas a Europa o cuando llegas a cualquier parte del mundo, son ricos. Son gente que antes no podían viajar y ahora un argentino, un chileno, un mexicano, que más o menos está indexado al dólar, pues se viene a Barcelona o a Madrid y con su poder de compra en dólares es rico. O sea, se puede pegar unas vacaciones que le van a parecer baratas. Entonces nosotros europeos nos estamos esperando a que el dólar se devalúe un poco más, a 1,25, 1,30, que sepáis que empezaremos a venir de vacaciones a vuestra casa. Sí, Esto va sí, así. ¿no? Y se nota mucho la diferencia, ¿eh? Yo me acuerdo de haber ido la primera vez a Estados Unidos con el dólar a 1,20 y algo. Sí, Y, hombre, podías comprarte ropa allí. O sea, volvimos cargados de sí. cosas. De hecho, lo podéis comprobar. Con mi familia fuimos de Mm, vacaciones a Estados Unidos 3 semanas en 2011. Y yo creo que en 2011, si mirábamos el tipo de cambio dólar-euro, era óptimo. por Pero ahí, bueno, también era porque mis padres se jubilaban y era como un viaje mítico en familia y tal. Pero bueno, 3 semanas no podríamos habernoslo permitido si el dólar-euro en el año 2011 no hubiera estado bien. está claro. Yo también considero que ahora todo el mundo está muy, muy de acuerdo con que el dólar euro va a caer, o sea, o que el euro va a subir, digamos. Yo también soy partidario de que cuando todo el mundo está muy de acuerdo de algo, probablemente haya como mínimo un tiempecillo de corrección, pero está claro que es un objetivo político de Trump, que lo dijo desde antes de... O sea, no Mm, está haciendo... Es errático, es verdad, es demasiado emocional a veces quizás en su manera de expresarlo, pero realmente no está haciendo nada que no haya dicho antes de que lo eligieran. O sea, es decir, más allá de no liberar la lista Epstein, que parece que se les ha extraviado, eso no, sí. eh, las malas lenguas decía, ¿no? Elon Musk que él estaba allí, pero Sí. más allá de eso, lo tenían muy claro que el dólar lo querían devaluar porque quiere convertir a Estados Unidos en una potencia exportadora, Ujú. industrial, etcétera, y eso requiere, ¿no? Eh, mm, para nosotros, los que tengan fondos de, por ejemplo, el S&P 500, pues no les está yendo muy bien. Sí que está subiendo, pero claro, podrían haber ganado mucho Ujú. más. Pero para los europeos, cuando queramos ir a comprar algo americano o viajar allí, va a ser estupendo. Sí. Bueno, yo la política de Trump no la entiendo del todo. O sea, a Trump yo creo que se le olvida una cosa fundamental, ¿no? Que el gran producto de exportación de Estados Unidos son dólares. O sea, al final, en algún momento, después de la Segunda Guerra Mundial, se llegó a un acuerdo basado en que Estados Unidos iba a ser el gran mercado de consumo mundial y que todo el resto del mundo iba a venderles productos a los americanos y que los americanos para pagar su consumo iban a emitir dólares. Entonces, ese pacto de sois ricos porque tenéis dólares, no hace falta que trabajéis, solo tenéis que consumir, es un pacto que lleva pues 50 años Ujú. y que ha funcionado bien. Si ahora Trump quiere cambiarlo, en algún momento descubrirá que entonces no podrá fabricar dólares. O sea, si tú quieres fabricar coches, no vas a fabricar dólares. O sea, no puedes tenerlo todo. ¿Vale? Hay un efecto en inglés le llaman crowd out o un efecto fuga. Un país no puede producir todo bien.
si eres muy fuerte en coches, pues no vas a tener turismo. Si eres muy fuerte en turismo, pues se va... O sea, tú tienes unos activos fijos y con esos activos tienes que producir bienes y servicios. Si tú eres muy fuerte produciendo dólares, no puedes fabricar muchas más cosas, ¿vale? Entonces, Estados Unidos, si quiere fabricar productos, o sea, bienes, dejará de ser la moneda de referencia. O sea, tiene que escoger. Pero yo, para mí, tener como único producto de exportación el dólar es un chollo, porque les permite ser ricos. O sea, no hay nada que ver, no hay nada como ver el PIB per cápita americano, es altísimo, y lo único que producen casi es inventar cosas que al final fabrican en China y dólares a manta. Tiene una economía muy financiarizada, en parte porque el dólar ha sido una buena divisa. Históricamente, al menos, Claro. parece que se está desmarchando un poco, pero lo ha sido. Y además, yo, bajo mi punto de vista, esto de reindustrializar a Estados Unidos va a ser, pero no difícil, casi imposible, a no ser que metan a trabajar robots, porque la gente, una vez las economías llegan al estado ese de ser más de servicios, que es lo que estamos aquí en Europa y tal, y allí también mucho, no quieren ponerse a coser ropa. No quieren, Ya. generalmente, ¿eh? O sea, si tú estás trabajando, yo qué sé, de dependienta o dependiente, no quieres luego ir a coser tú los jerseys que se venden, por lo general. Es complicado. Había un meme, que no sé si lo hicieron los chinos, pero hecho con IA, que se veía a los de Todo de Estados Unidos gordo, gordos sí. ahí, pero en realidad es así. O sea, y decían, ¿vosotros vais a hacer esto? Yo lo veo difícil. Sí, yo creo que es más fácil que se reindustrialice Europa que Estados Unidos. O sea, nosotros aún tenemos un poco una tradición de fabricar cosas, ¿vale? No todo, pero la parte más de lujo, más de con valor añadido. O sea, yo creo que tendríamos que copiarle la idea a Trump e intentar reindustrializar Europa, porque yo creo que nos iría bien. Pero bueno, eso implica traer mano de obra, porque la mano de obra que tenemos aquí no va a querer trabajar en las fábricas, entonces eso implica traer inmigración, bla, 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 ¿vale? Pues yo creo que nos hemos pasado, a nivel mundial, nos hemos pasado subcontratando a los chinos o a Asia en general, y hay que hacer un poco una vuelta atrás y volver a fabricar todos un poco. No hace falta que todo lo fabriquen los chinos, tenemos que fabricar todos productos. Yo creo que en esa parte Trump tiene razón. Es verdad que le va a costar más de lo que cree hacerlo, pero es así, no puedes depender de terceros. Lo vieron muy claro con el tema de la pandemia. Mm, No tenían para fabricar los medicamentos. Es muy exacto. bestia eso. Bueno, yo creo que sí, las lecciones de la pandemia ya las hemos aprendido. Entonces, yo creo que, o sea, aunque Trump sea un poco una persona rara cuando habla, pero al final hay como frases que las acierta. Yo creo que volver a fabricar es una idea buena, será mucho más difícil de lo que él se piensa. Y yo creo que especialmente en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es que no tienen ninguna costumbre de fabricar muchas cosas, ¿vale? Ellos está basado en el consumo en Sí. base a tener dólares gratis y ya está. Eh, Aquí el problema, o sea, para mí toda la discusión es si va a mandar a Estados Unidos o va a mandar China. Porque cuando Trump empezó a decir que iba a poner aranceles, en el momento en que los chinos y los japoneses se cansaron y le dejaron de comprar deuda pública, automáticamente se le iba la mierda a la bolsa y se le iba la mierda al dólar. Entonces ahí es donde vio que quien manda realmente son tus acreedores. Y los acreedores de Estados Unidos son China y Japón. Entonces al final la política de Estados Unidos la dicta China y Japón. Entonces Estados Unidos no podrá cerrar las puertas a China porque China tiene su deuda pública. Es que todo se muerde la cola. Tú emites dólares, quien te compra los dólares es el que te vende los productos. Entonces tú no le puedes decir que le pones un arancel a los productos porque él te ha comprado los dólares antes. Entonces, ¿qué haces? ¿Dónde cortas? Entonces, estamos todos los países interconectados. Entonces, no se puede cortar por un lado sin que te perjudique por el otro. Ya está. Por eso Trump, claro. con su inteligencia de un niño de 7 años y sin asesores suficientemente válidos como para que le asesoren bien, pues toma decisiones erróneas e erráticas. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso va a conseguir, eso es la única cosa que va a conseguir, no sé si lo quiere, pero va a conseguir devaluar el dólar y eso nos puede favorecer, bueno, de hecho nos perjudica porque teóricamente nos van a exportar productos, pero bueno, normalmente los productos americanos acaban siendo pues eso, patentes, algún seguro y alguna cosa financiera y eso tampoco influye mucho. Más intangibles. Sí. Volviendo un poco a la parte de bolsa. Nos ha quedado claro que estamos más, pongamos más Europa como ejemplo. Mm. Tú haces cherry picking, es decir, vas estudiando Sí. empresa tras empresa. En tu newsletter he visto que hace un tiempo creo que hablaste de una aseguradora, ¿puede ser? ¿Alguna empresa aseguradora Bueno, francesa? sí, acabo comprando acciones bastante sosas, la verdad. Sosas, aburridas. Claro, Sí. al final, si buscas acciones que te paguen, que estén bien de PER, o sea, PER inferior a 15 y que te paguen dividendos por encima de la inflación, acabas yendo a parar ni a Nvidias, ni a Amazon, ni las 7 fantásticas. Te acabas yendo a empresas súper aburridas, pues petroleras, aseguradoras, bancos, mineras, o sea, empresas que igual llevan 100 años ganándose bien la vida, pero que no son muy excitantes, digamos. Es que el Y, objetivo de invertir no es no, divertirse no, tiene tampoco. que El ser... objetivo de invertir es
que tu patrimonio no pierda valor, ¿vale? Es batir a la inflación, cuanto más mejor, ya está. Exacto. Y si ¿tú trabajas con stops, tienes algún tipo de stop out? No. O sea, es decir, tú piensas en cartera global, por, por lo general cuando se hace selección de acciones, siempre hay algunas, una o dos, imagínate, la típica cartera de 15, por lo general suele haber una o dos que no salen bien, o que has Claro. entrado un poquito pronto y te cae otra vez. No haces caso a eso, digamos, No tengo stop loss, no tengo stop loss, no, vale. no. Simplemente lo contemplas Normalmente, como... sí, normalmente sí que sé a nivel psicológico que hago en función de lo que le pasa a cada acción. ¿Vale? O sea, normalmente si una acción se la pega, o sea, si se va a la mierda, pues la dejo bajar lo máximo y cuando está abajo de todo me espero a que rebote mínimo un 10 o un 20% y cuando ya ha rebotado entro otra vez y ya está. Y así y me salgo cuando pueda. Pero acostumbro a hacer lo que no se tendría que hacer, que es promediar a la baja cuando estoy seguro que ha tocado fondo. ¿Vale? Vale. Pero tengo que estar seguro que ha tocado fondo, porque si no es súper erróneo, ¿vale? Si vuelves a entrar y no ha tocado fondo, entonces sí que la has cagado, de verdad. O sea, tengo que estar seguro que ya no va a bajar más porque ha rebotado mínimo un 10%. ¿Trabajas con gráficos para ver esas No posibles mucho. No, porque capitulaciones? no soy day trading, yo soy de hacer movimientos, yo diría mensuales o sí, Ujú. ¿vale? Ir moviéndolas. Pero la idea es dejarlas, me cuesta, ¿eh? Porque tengo tendencia a comprar y vender un poco más de lo que debería. Me gustaría dejarlas quietas, pero pasa que es verdad que cuando empiezo a ganar mucho, cuando veo que, o sea, cuando ya veo una opción mejor que la que tengo tendencia a cambiarla, ¿vale? La acción. O sea, no llego a ser lo suficientemente pasivo como para ser perfecto, en plan Warren Buffett, ¿no? De comprarlas y me olvido 80 años. Acabo moviéndolas, yo diría mensual, trimestralmente. Sobre todo porque encuentro mejores. Como tengo mis criterios de análisis, me lo miro y cuando tengo una que me ha subido un 20%, busco a ver si puedo cambiarla por otra y hago un saltito y me cambio a otra que vuelve a empezar a subir, ¿vale? Entonces, haciendo esos cambios, le saco un poco más, ¿vale? O sea, la típica, si hiciera una inversión fundamental súper a la Warren Buffett, pues igual le sacaría un 6, un 8. Haciendo esos cambios trimestrales, mensuales, pues en vez de un 6, un 8, le saco un 10, un 12, un 20. Le puedo sacar un poco más. Y los dividendos, por lo que he entendido, mm, los liquidas. Es decir, Quiero cobrar dividendos. quieres cobrar dividendos y gastas esos dividendos. Sí, cuando era joven no, porque lo tenía en una cuenta aparte y lo reinvertía todo con la idea esta del interés compuesto, pero ahora mi objetivo, como ya soy mayor, mi objetivo es vivir mejor. Entonces, para mí los dividendos son ingreso pasivo. Van a gasto, pero van a vivir, ya está. Sí, sí. No, no, te lo pregunto más que nada porque eh, yo creo que es lo que has dicho, ¿no? Bajo mi punto de vista, hasta los 35 o 40 años, si puedes, yo soy más partidario de no hacer sucesos fiscales, es decir, esos dividendos, o sea, fondos de acumulación y no de Mm, distribución, por ejemplo, exacto. y luego ya sí que, pues bueno, ahora tú aún estás trabajando, evidentemente, pero la idea es que esas carteras de dividendos complementen la jubilación, ¿no? Exacto. Quien la tenga. Sí, ahora que hablabas de fondos, bueno, típicamente los fondos ETFs, acumulación o distribución, es un poco Ujú. la duda, ¿no? Pero, o sea, a mí me gusta, más que cobrar el dividendo, me gusta que la empresa pague dividendos. O sea, Vale. si lo paga, si es un ETF que están cobrando dividendos en el ETF, pero no te lo reparten a ti, tampoco es muy grave. Lo importante es que la empresa esté un poco obligada a demostrar que lo que dice no es mentira, ¿vale? O sea, a mí el dividendo es como una prueba del algodón de que esa empresa no me miente del todo, ¿vale? Si esa empresa dice que paga un 6% de dividendos y veo que cada año los paga y además los va aumentando, Ujú. quiere decir que a nivel contable lo que me está contando debe ser más verdad que si no pagara dividendos. Es como la prueba de que hay dinero en la caja, Exacto. ¿vale? Yo una empresa que me dice que va muy bien pero nunca paga dividendos, pues a mí hay dos opciones. O bien es mentira y sospecho de ella, o bien la empresa pues no comparte mucho lo que gana, ¿no? O sea, si soy accionista y nunca me da nada, qué raro, ¿no? ¿Cómo es que los accionistas no reclaman que les dé un ingreso, ¿no? O sea, un poco el reparto del pastel. Creo que me gustan las empresas que tienen en cuenta a sus accionistas y les dan una parte de lo que ganan. No inviertes nada en growth ni otro tipo de activos que digas, oye, mira, ya me ha quedado claro que criptos has dicho que no, lo quitamos del pastel, pero acciones tecnológicas, ¿cómo lo Entonces, ves? yo siempre digo, yo hago un 80% fundamental y un 20% growth, ¿vale? Un Vale. 20% técnico barra growth. ¿Por qué? Porque al principio hacía solo fundamentales, ¿vale? Con el típico síndrome de Warren Buffett, ¿no? Cuando acabé la carrera. Pero después te das cuenta que haciéndolo así tampoco te va a salir bien. O no te va a salir bien del todo. ¿Por qué? Porque cuando bajan, bajan todas. Y además, hoy en día los mercados están todos conectados, está todo correlacionado. Entonces, cuando se la pegan, aunque sean buenas empresas, vas a estarte, lo que decías tú, 20 años o 2 años, es igual, sufriendo. Entonces, yo creo, para evitar eso, como no puedo tener líquido porque mi cabeza me lo impide, tengo que estar siempre invertido. Lo que hago es comprar un 20% de acciones
que se comporten de forma descorrelacionada con las otras, como una especie de seguro de las otras. Entonces, si mi base del 80% funciona por fundamentales, PER, dividendo, crecimiento, se comportan de una manera, la idea es que el otro 20%, porque son growth, no pagan dividendos, son chicharros, son súper especulativas, no tienen PER porque están en pérdidas. O sea, puedo comprar cualquier cosa. Lo importante no es exactamente la acción que compro, sino que se comporte al revés, si puede ser, que la base de mi cartera. Es un poco la estrategia esta que comentaba, bueno, Nassim Taleb, ¿no? Del Barbell, que era, él lo que comentaba era 80% en cosas muy seguras y 20% arriesgate. Sí, de hecho todo es Más. culpa, en mi caso todo es culpa de Nassim Taleb. O sea, yo empecé leyendo a Warren Buffett en la universidad y tal, pero cuando empecé a invertir y vi que no me salía del todo bien, es cuando descubrí a Nassim Taleb, y Nassim Taleb con esta parte del cisne negro, de que van a pasar cosas cada 7 años súper raras que nadie ha previsto. Entonces ahí ese 20% puedes ponerlo en cualquier parte, incluido criptomonedas, incluido oro, incluido inversiones en startups. Puedes hacer cualquier cosa, inmobiliario. Lo importante es que esté descorrelacionado de lo que sería tu cartera bien hecha o hecha por fundamentales. Eso te permite sacar un poco más, te protege y te permite ganar un poco más. Sí, yo creo que cualquier persona que quiera aprender a invertir en algún momento tendrá que leer a Nassim Taleb todo. Es brutal. No es fácil, al menos los primeros libros eran más... Bueno, yo más... creo, bueno, yo tengo uno, bueno, yo creo que son todos fáciles menos el último. Tengo uno que no, que son todo fórmulas que se llame. Lo Es que, compré, pero sí. soy incapaz. Normalmente la mayoría se pueden leer. Yo diría que se pueden leer todos menos el último, que es de fórmulas matemáticas, hasta un hombre que él recomienda que se llama Mandelbrot, que es un matemático francés, que ese ya es la bomba. O sea, ese sí que ese es bueno también, Mandelbrot. El concepto de cisne negro, el concepto de fractal, el concepto de... O sea, tendríamos que entender que el dinero, la reputación, la fama, los seguidores en redes sociales no siguen un patrón lineal, ¿vale? Un patrón lineal los seres humanos lo tenemos claro, ¿no? 1, 2, 3, 4, todo eso lo entendemos. Pero lo que no entendemos es que hay una serie de actividades o hay una serie de temas que no crecen de forma lineal, sino que crecen de forma fractal o de forma exponencial. Es 1, 10, 100, 1000, 10.000. Exacto. Entonces, el dinero funciona así, o la fama, o la reputación, o los seguidores en redes, ¿vale? Es igual de fácil pasar de 100 a 1000 seguidores en Twitter que de 1000 a 10.000 o de 10.000 a 100.000, ¿vale? No va por lineal, va por exponencial. Vale. Y con el dinero pasa lo mismo. O sea, porque hay gente que tiene, yo qué sé, 100.000 millones o 10.000 millones, ¿los han acumulado de forma lineal? No, los han acumulado de forma fractal. El dinero funciona así. Hacerse pobre va muy rápido y hacerse rico va muy rápido. Cuando de golpe alguien encuentra el filón para hacerse rico, eso crece de forma exponencial. Entonces, por eso, cuando ya tienes un cierto patrimonio, lo de intentar negocios es la única forma de hacerse rico, porque es cuando de golpe pillas un filón que crece, pues vas a duplicar cada año, o vas a hacer por 10, o por 100, o por 1000, o no hay límite, Tal ¿vale? cual. Y eso en el dinero pasa. No, te decía lo de no es fácil, no tanto por la dificultad intelectual. Yo es más que nada porque cuando leí, por ejemplo, el de Existe la suerte, creo que es el primero este, ¿no? El de Existe ¿Cómo es en Fooled inglés? by Full by Randomness. randomness, exacto. Me hizo, o sea, en cierta manera pensé, ostras, es que me estoy planteando que muchas cosas de las que creo que he conseguido por mi esfuerzo, realmente él las achacaba a la suerte. O sea, Claro, un es que poco, te lleva a contradicción claro, total. a lo inesperado, a lo que tú crees realmente, no, yo estoy tomando esta decisión y está dando este output, ¿no? Este resultado, pero en realidad, ¿Cuánto hay de suerte? ¿cuánto hay de suerte? Y Claro, entonces ya, empiezas ya. a plantear de decir, oye, entonces, y me gusta porque en cierta manera a mí me ha ayudado a entender que cuando se trata de inversiones, tú puedes estudiar todo lo que quieras, nosotros aquí nos pasamos el día estudiando, ¿no? Somos muy del tema de gráfico, análisis Sí, técnico, sí. lo estudiamos a rajatabla, pero hay un componente de incertidumbre Aleatorio, que o siempre sea. estará allí. Entonces, cuando inviertas, sobre todo inviertes a largo plazo, tienes que entender que ese componente aún es más grande, porque Sí, digamos que sí, pueden sí. pasar muchas cosas. Entonces tienes que estar en el mercado. Y tienes que estar, pues como tú dices, por ejemplo, 80% no te la juegues, vete a empresas serias, pero Estúdialo y tal. Pues tienes que tener exacto, un ese 20 20 absurdo, un 20 exacto, absurdo. absurdo, Dale al 20. Y ahí puedes meter Bitcoin, puedes meter oro, puedes meter lo que te dé la gana. Una startup, un parking, es igual, cualquier cosa. da ¿Por igual. qué? Porque es que el 80% que parece que está bien, también depende de la suerte, depende de la situación macro, depende de que ataquen las Torres Gemelas, depende de que haya una pandemia. Y entonces eso no lo puedes prever. Pero son fenómenos muy raros, pero como hay tantos fenómenos muy raros, acaban pasando de forma regular o de forma periódica.
Es que, claro, Nassim Taleb es filosofía de la inversión. Entonces, filosofía de la inversión es cuando ya, lo que dices tú, no es que sea difícil de entender, es que se te cruzan los cables. Porque de golpe dices, mierda, no he entendido nada. Ahora de golpe se me cae todo. Ahí está. Pero hay conceptos buenísimos de Nassim Taleb. Por ejemplo, el tema de asimetrías, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar y lo mejor que te puede pasar? Pues solo pensar eso te permite escoger muy bien las inversiones. Vale, yo que te decía, vale, compro una acción. Vale, la voy a mirar por fundamentales. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que baje. Bueno, lo peor que puede pasar es que la empresa cierre y que lo pierda todo. Pero eso es lo máximo que te puede pasar. Casi nunca debes más que 100, o sea, que cero, si no te endeudas. Vale, lo máximo que puede pasar es que lo pierda todo. Muy bien. ¿Qué es lo mejor que me puede pasar? Esa empresa se puede multiplicar por 10, por 100, por todo. Entonces, si tú has puesto 3.000 euros, vale, peor escenario posible, menos 3.000. Mejor escenario posible, 300.000. Claro, vale la pena invertir, sí, porque lo que puedes perder es mucho menos que lo que puedes ganar. Invierte. Y si eso lo haces de forma diversificada, cada vez mejoras, porque la probabilidad de que cierren todas es casi cero y en cambio de la que suban es mucho más. Entonces, a medida que vas diversificando, se te va haciendo el riesgo inferior y la probabilidad de ganar superior. Entonces, pero eso con todo. Te compras un piso, ¿qué te puede pasar? Lo que decíamos antes, nivel regulatorio, que no lo puedas ni alquilar. Que cobres cero y encima tengas un ocupamiento que te lo destroce. ¿Para ganar qué? ¿Un 6%? Hostia, mételo en un indexado del SP y te va a dar un 6% sin inquilinos. ¿Vale? O sea, comprar un piso ahora es inversión muy grande. Con temas regulatorios, quiere decir que el peor escenario es terrible y el mejor escenario nunca es extraordinario. El piso no se va a duplicar de precio. Es que esto es tan sencillo de hacer esto, pero la gente, yo creo que antes lo hablábamos, el tema del riesgo o no lo entienden o no lo quieren entender, en el sentido, oye, hazte una simple tabla. De hecho, ahora, el otro día vi un vídeo que me gustaba mucho que con ChatGPT te puede ayudar a hacer razonamientos. La gente, casi todo el mundo lo usa, búscame tal o escríbeme tal. No, no, ayúdame a razonar. De, Y de, de claro, forma, sí. y como él sí que va a aplicar fórmulas matemáticas si las necesita, porque es, no digo que sea inteligente, pero tiene una capacidad de Pero cómputo, tiene lógica, claro, sí. que nunca tendremos, ayúdame a razonar. Y pones estos 4 números, y me hacía gracia, a ver si lo sé decir bien, pero eh, era, había uno que habla siempre de Bitcoin y tal, me salió en LinkedIn y era una tabla en la que salía las probabilidades de que USA, ¿no? Invade Irán, ¿no? Y lo que podía pasar. Pero al final, eh, USA invade Irán y se lía mucho, nos vamos todos a la mierda. USA invade Irán solo un poco, cae el mercado. Pero en ambos casos, lo que salía es que valía mucho más la pena estar invertido en el mercado. Es que lo estoy diciendo mal, si puedo lo meteré, cuando editemos meteré esta imagen en el vídeo. En ambos casos lo que te salía es la parte positiva supera en creces a lo que puede pasar si todo va mal. Porque si todo va mal, era como que si estallaba la Tercera Guerra Mundial, bueno, si estallaba la Tercera Mundial, que caiga Claro. Bitcoin No, o pero que te caigan intentar, o sea, inflaciones, tal, te va a dar exacto. igual. No, pero lo que es bueno, Nassim Taleb, es eso. Tienes que imaginar el escenario A, B, Exacto. C, D, E, F y hasta. Pero intentar imaginar escenarios. O sea, los peores escenarios son los que no te puedes imaginar. Tendrías que intentar imaginarlos, pues siempre hay uno que no te lo has imaginado, ¿vale? Claro. Pero, por ejemplo, nosotros, nuestra, yo diría, última inversión inmobiliaria es una inversión inmobiliaria en caso de ataque zombie. O sea, en caso de que se liara la Tercera Guerra Mundial, es nuestra inversión, ¿vale? Mi mujer se dice, pues, hostia, igual le hemos cagado en esta inversión, ¿no? Porque no produce, nos ha costado una pasta, no sé qué, no sé qué. Digo, ya, es una inversión seguro de vida, ¿vale? O sea, si todo fuera mal, nos pensamos que es poco probable, pero todo fuera mal no es tan complicado. Todo fuera mal, ¿qué decir? Que yo no puedo trabajar más, que me quede ciego y vaya con silla de ruedas. Que le pase lo mismo a mi mujer, que nos pase a los dos al mismo tiempo, que se nos muera no sé cuánta gente alrededor, que haya una guerra mundial, que haya otra pandemia, bla, 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 cualquier cosa. De golpe desaparece todo lo que tenemos de ingresos pasivos, y hemos de, ¿vale? Entonces, tenemos una casita en el sur de Francia, en una zona donde tenemos familia alrededor, donde hay agua potable, hay bosques donde se puede buscar setas y se puede ir a cazar, se puede cultivar. Entonces, en plan, es la inversión más Nassim Taleb que se me puede ocurrir, ¿no? Es en caso de que sea el plan F, que se va toda la mierda. En este caso, nosotros andando desde aquí hasta la casa tardaríamos no sé cuántos días andando, y ahí nos faltaría una escopeta para defendernos de los ataques de los demás, porque evidentemente estaríamos en una situación pues en plan Mad Max, ¿vale? Habría hambre y Exacto. habría que ser un poco violentos todos, pero podríamos empezar de cero, salvarnos y desde ahí volver a acumular, ¿vale? Entonces, ya sé que todo el mundo dice, no, pero estás exagerando, nunca más habrá guerras y tal, pero todos sabemos que aquí hubo una guerra civil, aquí hubo un montón de españoles que se subieron a un barco, se tuvieron que ir a México o Argentina y empezar de cero con los ahorros que llevaban en los calzoncillos. Aquí sabemos que se tuvo que ir medio millón a Francia y a Europa porque los iban a matar y tuvimos que empezar todos de cero. Entonces, cuando empezáis de cero, lo importante es tener el coco bien, o sea, seguir
siendo capaces de calcular, siendo confiables, siendo trabajadores, esforzándoos. Y si podéis tener algún tipo de patrimonio antifrágil que os proteja, pues no pasa nada. Que habéis dedicado 200.000 euros o 100.000 euros al plan F y que ese plan F nunca va a pasar, pues mejor que no pase. Pero si pasara, sabéis que vais a rebotar antes. Esto lo explicaban, yo que sé, típicamente. Esto, es que no sé la historia esta, yo creo que eran judíos, ¿vale? Típicos judíos que de golpe se tenían que ir, por ejemplo, el tema de los diamantes, ¿vale? Los diamantes típicamente se cortaban o se hacían, los diamantes se hacían en Amberes, ¿vale? En Países Bajos, Bélgica, ¿vale? Había una comunidad judía donde, y que estaban especializados desde la Edad Media en cortar diamantes, ¿vale? En hacer los diamantes bonitos. Cuando hubo la salida masiva de judíos de Rusia y que se instalaron en Israel, hubo alguno de ellos que tuvo que salir muy rápido porque en Rusia los iban a matar, que se fue de Rusia pues con 7 diamantes en los calzoncillos. Llegó a Tel Aviv con 7 diamantes pendientes de pulir, pendientes de cortar. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Primero, rebotó antes, porque no es lo mismo empezar de cero que empezar con 7 diamantes, y además acabó montando una industria auxiliar de diamantes en Israel. O sea, ahora, aparte del centro de Amberes, tenemos el centro de Israel y después también salió otro centro en Bombay, ¿vale? En Bombay. Pero al final, el poder, cuando tenéis que huir rápido de vuestro país, de vuestro trabajo, cuando todo se ha ido a la mierda, tener 7 diamantes, tener un lingote de oro o tener una casa donde os podáis refugiar y que tengáis agua potable, alimentos y una pistola o una escopeta, en caso de escenarios Nassim Taleb complicados, pues mucho mejor. La gente yo creo que no es consciente de lo frágil que es la civilización, tal y como Exacto. la entendemos ahora, ¿no? Voy por la calle y por lo general no te atacan, abres ¿no? el grifo y sale agua, pero hace poco tuvimos un apagón en España que duró prácticamente 24 horas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera durado 2 semanas? Por lo que sea. Es que además eso ya está escrito, eso va a pasar. O sea, la gran pandemia, o sea, el gran crack que va a haber en el futuro es un apagón de Internet. Un apagón de Internet, cada vez más, todo lo que hacemos depende de la electricidad y de Internet. No solo, es que a un nivel increíble. O sea, los coches eléctricos no pueden poner gasolina, o sea, no pueden recargarse sin tener Internet, sin tener electricidad. Los coches de gasolina tampoco, porque cuando vas a la gasolina resulta que también van con electricidad. Los cajeros automáticos para sacar dinero van con electricidad. Entonces, todo va con electricidad o todo va con Internet. ¿Vale? No podéis ni consultar vuestra cuenta corriente, no podéis compraros un billete de avión, no podéis viajar. Entonces, si nos estamos 3 meses sin Internet y sin electricidad, lo único que nos quedará, un poco como pasó con la pandemia, nos quedará ir andando a buscar comida. ¿Vale? Entonces, ir andando a buscar comida y empezar de cero, pues es lo que dices tú, de golpe todo es muy frágil y cada vez es más frágil. O sea, el avance tecnológico lo que nos está haciendo es más frágiles, más ricos, entre comillas, pero más frágiles. Entonces, eso en algún momento lo notaremos. Lo que decías tú, con 12 horas ya nos estresamos bastante, o con 24, cuando sean 24 días o 24 meses, ahí veremos quién es antifrágil de verdad. Y es cuando surgen las oportunidades reales. O sea, la gente que se hace rica es cuando son antifrágiles. Cuando todo el mundo tiene que vender y tú puedes comprar, ese día te haces rico. Tal cual. Aún así, mm, probablemente haya gente que se plantee invertir después de escucharte. No se empezaría por una inversión antifrágil. Eso ya es una posición, ¿no? Que harías. Me refiero, si tú tienes que armar tu cartera desde cero, no empezarías por No, el chalet o lo que sea. no, yo si tuviera que empezar de cero, pues empezaría lo normal, ¿eh? Cuando uno trabaja, pues si podéis ahorrar 500, 1000, 3000, 10.000 al mes, ¿vale? O sea, lo primero es montar un presupuesto familiar o personal. Con ese presupuesto tenéis que dejar el trozo del ahorro, que idealmente sería un 25% ¿vale? El 25% o más, y ese 25% en el momento que lo empecéis a ahorrar tendréis que invertirlo. Como será poco dinero, solo lo podréis invertir en un cierto tipo de activos, ¿vale? Típicamente, pues si tenéis poco dinero, pues podéis hacer acciones, obligaciones, cripto y crowdfunding inmobiliario, ETFs, es lo que se puede hacer. Entonces ahí, con un cierto criterio vuestro, ¿vale? Que no os lo expliquen otras personas. O sea, estudiad, formaros, hacer cursos, pero al final tenéis que tener vuestro criterio, un criterio que os permita dormir bien por las noches y que vuestro objetivo a medio y largo plazo esté funcionando, ¿vale? Mínimo, cubrir la inflación. A más riesgo, más rentabilidad. Y ir haciendo. Entonces, es verdad que a medida que el patrimonio se va haciendo mayor, empiezan a aparecer oportunidades que son un poco para los ricos, ¿vale? Que ya no son para la gente que tiene 3.000 euros. Lo que decíamos, pues si te puedes comprar un piso que vale 100.000, tienes que tener el 33% de 100.000, pues ya es una inversión que solo puedes comprarla si tienes 33.000, ¿vale?
Si el piso vale 1 millón, pues bueno, no sé si tendrías que tener ya 330.000, ¿vale? O sea, a medida que hay más patrimonio, más capacidad de inversión, aparecen oportunidades que solo son para una pequeña parte de la población. Y entonces acostumbran a ser inversiones mejores, de hecho, ¿vale? Porque digamos que el dinero llama al dinero. Entonces, claro, inversiones de 5 millones y sin hipoteca, pues solo entra muy poca gente a hacerlas. Y luego a partir de ahí, intentar montar negocios. Sí, A poder mi ser... hipótesis es que si confiáis en Warren Buffett para haceros ricos, pues no. Yo creo que vivir a la Warren Buffett, que es trabajar de asalariados toda la vida y llegar a la jubilación y entonces intentar disfrutar, que es un poco lo que han hecho mis padres, yo no lo veo mal, ¿vale? O sea, a ver, mis padres salían de una posguerra, entonces, bueno, han vivido mejor que mis abuelos y ya está. Pero yo creo que tendríamos que intentar ser más ambiciosos, ¿vale? Eso es muy aburrido y poco ambicioso. Es como... Además, creo que antes, con 1 o 2 sueldos, la capacidad de ahorro y la capacidad de acumulación patrimonial era más factible que ahora. Es decir, muchos de nuestros padres tienen una segunda vivienda. Yo, de mi grupo, o sea, no digo mi grupo de amigos, de gente de mi generación, Hmm. creo que no conozco a nadie con una segunda vivienda. O alguno puede haber, pero no es lo normal. Se ha No... complicado mucho. La vivienda, en proporción, se ha encarecido mucho, o lo que decíamos antes, el euro o la moneda se ha devaluado. Entonces, se ha complicado mucho a nivel de vivienda y entonces nos toca hacer algo que a nuestros padres no les hizo falta, que es montar negocios. Montar negocios que no hace falta, o sea, yo cuando digo un negocio, no digo un negocio que os quite tiempo, porque si os quita tiempo, pues maldita la gracia, ¿no? Porque el objetivo es tener tiempo. Entonces, un negocio que os quite más tiempo del dinero que os da, mal, no lo hagáis, ¿vale? Lo ideal serían negocios, aunque sean pequeñitos, lo que decíamos, pues formación, asesoramiento, o sea, cualquier cosa que sea lo más pasiva posible, pero que no sea como invertir en bolsa, que, no es que nunca os va a dar más de un 10, un 12, un 20. O sea, un negocio os puede dar más con un poco más de riesgo, ¿vale? Pero lo ideal, o sea, un buen negocio es aquel que no os quita demasiado tiempo. Si os quita tiempo, entonces estáis trabajando otra vez. En vez de tener un jefe, sois vosotros mismos el jefe, pero bueno, os está quitando tiempo. Claro. Pero la única forma de ganar dinero de verdad es con un negocio. Porque un negocio os podéis apalancar y como os podéis apalancar, pues estáis sacando 20-30% anuales. Entonces, ahí es donde de golpe despegáis, ¿sabes? Exacto. Totalmente de acuerdo. Al final, el ahorro es una parte, yo creo que es una parte que te da, pues es un primer peldaño, incluso una paz mental, y además te obliga a ver dónde estás. O sea, Mm. tienes que hacer un examen como individuo y como familia, que a veces Mm. es distinto. Sí. La inversión te obliga ya a aprender y a meterte ya, incluso entender conceptos, diversificación, riesgo, entender un poco más la economía. O sea, yo creo que mucha gente que ahora sabe un poco de economía es porque se han metido a invertir y es obligatorio, al menos entender más o menos, no hace falta ser economista ni mucho Mm. menos, pero más o menos ver por dónde van los tiros y el negocio te obligará a exprimir ese capital y esa... Os pongo un ejemplo porque igual no me he explicado bien. O sea, abrir una tienda de ropa, por ejemplo, eso no es un negocio. Eso es abrir una tienda de ropa. Pero ese negocio Eso es os, autoocuparte, sí, pero ese ¿no? negocio os va a obligar, pues como mínimo, a trabajar pues de 9 a, yo qué sé, a 19, ¿vale? 10 horas al día, más proveedores, más limpiar, más no sé qué, con unos nervios gigantes, con una diversificación terrible, porque tenéis solo un negocio del cual dependéis. Eso no es un negocio, eso es un autotrabajo, ¿vale? Os habéis creado vuestra propia ocupación, supervivencia, ¿vale? Supongamos, ha habido un ataque zombie, empezáis de cero y abrís un súper o abrís una tienda de ropa. ¿El negocio qué sería? Una vez habéis descubierto que esa tienda de ropa gana dinero, ¿y por qué gana dinero? Conocéis vuestros clientes, conocéis el producto, conocéis proveedores, conocéis márgenes. A partir de ahí lo que tenéis que hacer, si queréis montar un negocio, es escalarlo. Escalarlo quiere decir, vale, voy a montar una franquicia de tiendas de ropa. Entonces, a partir de ahí se vuelve un negocio, porque en vez de tener una tienda donde estáis esclavizados, tenéis 100 tiendas de las cuales igual ninguna es vuestra, ¿vale? Son 100 franquiciados que os pagan ingresos pasivos por un concepto que vosotros habéis hecho el esfuerzo de estudiarlo y que es rentable, ¿vale? Franquiciar, eso es un negocio. Tener una tienda de ropa no es un negocio. Tener una tienda de ropa es una ocupación o un trabajo, ¿vale? O sea, siempre vamos a intentar sistematizarlo y que funcione solo, ¿vale? Funcione solo quiere decir pocas horas. Si os quita muchas horas, es diferente, ¿vale? O sea, para trabajar en una tienda de ropa igual es mejor trabajar en una corporate, Sí. ¿sí? Porque tendréis mejores horarios, tendréis vacaciones, tendréis horario intensivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y os cotizarán para la jubilación. Si montáis una tienda de ropa solo es para analizarla bien y hacerla escalable y acabar teniendo 100 tiendas de ropa. Eso sí que es un negocio, ¿vale? Es un poco eso. Hablando de negocio,
¿Empezaste con tu libro, lo visualizaste como un negocio, como tal, o fue por otros motivos? Bueno, yo creo que los que si alguno de vosotros ha intentado escribir un libro para ganar dinero, ya habrá descubierto que eso no funciona. O sea, escribir un libro a priori no sirve para hacerse rico, aunque, y es contradictorio, es de las mejores maneras de hacerse rico. O sea, a ver si me explico. Un libro genera ingresos pasivos sin límite por arriba. ¿Vale? Lo que decíamos un poco de las asimetrías o los diferentes escenarios de Nassim Taleb. Escribir un libro, lo peor que te puede pasar, que se vendan 0 libros. Tiempo dedicado, 600 horas, ¿vale? Entonces, ¿qué riesgo tenía yo? 600 horas de mi vida escribiendo. ¿A cambio de qué? Pues de tener un libro. Tampoco está tan mal. 600 horas. Al final, en una vida, 600 horas no es tanto. ¿Qué es lo mejor que me podía pasar? Infinito. Porque hay libros que venden 20 millones, ¿vale? O sea, un libro que vende 20 millones a un 10% del libro, yo podría haber ganado 40 millones como máximo y podría haber perdido 600 horas. ¿Vale? Entonces, el desequilibrio entre lo peor posible y lo mejor posible sí que indica que escribir libros es una de las formas de hacerse rico, porque es un producto que una vez está empaquetado y está impreso, se pueden sacar tantos ejemplares como se quiera sin que a mí eso me requiera ningún esfuerzo. Si hoy, por ejemplo, después de grabar este podcast, el libro se dispara y vende 10.000 ejemplares más, a mí no me va a suponer ninguna hora extra de trabajo, aparte de haber grabado este podcast. ¿Vale? Entonces, es un producto totalmente escalable. Todo está preparado para que la editorial, el distribuidor, el impresor puedan sacar tantos ejemplares como el mercado quiera sin generar más trabajo. Entonces, escribir libros es una buena idea, de la misma manera que derechos de autor, patentes, canciones, seguidores en YouTube. Todo esto es totalmente escalable. Otra cosa es que sea difícil tener éxito. Es muy difícil porque hay mucha competencia, pero a priori son productos sin ningún límite hacia arriba. Entonces, hay que intentarlo. Cuando lo escribí, ¿lo hice para hacerme rico? No. Yo, de hecho, cuando lo empecé a escribir, aún trabajaba como asalariado y lo escribí pues yéndome de París a Sao Paulo, que era un viaje muy largo y a mí volar pues me estresa, entonces me puse a escribir. Y era un libro pensado para mis hijos, para explicarles antes de que me muera cómo gestionarse mejor o cómo gestionarse bien, ¿vale? Porque yo les explicaba anécdotas, les decía lo que se tenía que hacer o no con el dinero y me decían, bueno, pero si no lo escribes, cuando te mueras no nos acordaremos. Entonces la idea era, os lo escribo y así cuando me muera, pues siempre puedes consultar la Biblia de cómo gestionaros mejor. Eso lo empecé a escribir para mis hijos, después lo dejé aparcado un par de años y un día, pues no sé, mi mujer me dijo, ¿y por qué no lo envías a 3 editoriales? Se lo envié a 3 y una me quiso editar el libro y ya está. Y así empezó todo. Y coincidió que la que me lo quiso editar era la número 1 en español, catalán y portugués, que es Grupo Planeta. Agradecido. Y a partir de ahí, pues haces un libro y es como una cadena, ¿no? Haces un libro, a partir de ahí el libro, a saber por qué, pues tiene éxito. Bueno, me lo ocurrió bastante, ¿vale? Hice como 30 presentaciones, me lo ocurrió bastante, salió primero en catalán, llevamos 3 ediciones en catalán, después salió en castellano, después salió en bolsillo en catalán, bueno, llevamos como 10.000 ejemplares vendidos, que eso dicen que es mucho. Hoy en día ya veis que con 10.000 ejemplares no te puedes hacer rico porque ganas 2 euros por libro, son 20.000 euros. Pero bueno, digamos que mis 600 horas pues me han dado 20.000 euros. Más o menos me empieza a salir, bueno, no es que me paguen demasiado bien, pero está bien. Porque en el fondo escribir un libro es un modelo freemium. El libro casi lo podría regalar, porque el objetivo o sea, lo que consigue el libro es marca personal y lo que consigue el libro es que la gente confíe en ti y te abre muchas puertas, te da como una reputación de experto, te valida como persona, bla, bla, bla. Entonces todo eso te permite que la gente te vea diferente o que te interprete o que te considere de otra manera. Entonces eso cuesta mucho, bueno, no es tan fácil de monetizar, pero existe. Es el negocio indirecto de escribir libros o generar contenido antes lo hablábamos tomando el café. Sí. Te viene gente que no esperarías que te viniera en otras circunstancias. Y además te vienen, estoy seguro, igual me estoy aventurando, pero te vienen como si ya te conocieran de hace mucho tiempo. ¿Puede ser Sí, esa tiene la sensación? sensación, esta sensación de... Sí, esta sensación que yo no conocía, la sensación de ser famoso, entre comillas, es que son gente que han escuchado tantos podcasts y te han leído el libro, donde yo me desnudo demasiado seguramente, que están convencidos que te conocen perfectamente. Yo a ellos no les conozco de nada, pero ellos sí que me conocen y confían. Entonces, eso es muy bestia, porque es como una relación directa muy rápida, ¿no? Son gente que directamente te escriben y te dicen, tengo dinero, dime qué tengo que hacer con él, ¿no? Que tienes que ir con cuidado porque claro, hay todo un sistema, todo un tema regulatorio que no se puede, pues, asesorar si no está regulado, bla, bla, bla. Hay todos unos parámetros legales que hay que ir con cuidado para hacerlo bien y que estés dentro de la legalidad. Pero sí que
Hoy en día faltan muchos referentes y en temas de financiación, en temas de inversión, en temas de patrimonio, la gente está muy sola. Ya no confían en el director de oficina del banco, ya no confían en sus padres, ya no confían, o sea, en la escuela no les enseñan nada. Entonces, al final, en redes sociales, creando contenidos como el de hoy, estamos intentando pues ayudar a esas personas pues a vivir mejor. Entonces ahí es donde el libro pues hace su función y el libro te lleva a entrevistas, las entrevistas te llegan pues, a conocer a gente y esa gente al final, entre comillas, es el negocio, pero bueno, es lo que te ocupa. Sí, sí. Es que la gente, cuando hablamos de montar un negocio, eh, claro, tú te has ido más a una tienda, franquicias, tal, que es un negocio grande, pero se puede empezar por montar un libro y a ver qué viene, por escribir un libro a ver qué viene, hacerte una web y ofrecer tus servicios. Todo el mundo sabemos hacer algo mejor, Sí. ¿no? No digo mejor que los demás, pero a todo el mundo se nos da bien algo. Y hoy en día, pese a que hay algunos sectores que son complicados dentro de Internet, por ejemplo, el mundo de las finanzas a mí me gusta, pero hay que ir con muchísimo cuidado por lo que decías de la regulación, pero tú puedes enseñar muchas cosas. En Brasil hay un tío, me hablaron que sacó una formación para arreglar lavadoras y se ha forrado. O sea, pero para arreglar lavadoras. Pues es que es verdad, la gente no quiere a veces comprarse una lavadora y pues oye, pues igual te enseña a arreglar el tambor, a cambiar la placa electrónica, lo que sea, pero se ha forrado. Es que la pregunta es, ¿por qué en la escuela no nos enseñan temas prácticos como este, ¿no? Bueno, ¿Por qué no nos enseñan a cambiar la rueda del coche, a arreglar la lavadora, a instalar la antena parabólica, a saber coser, a yo creo que tú lo has conducir, a dicho hacer la declaración antes. de renta? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos dejan con 20 años sin nada? O sea, ¿vale? Nos explican cuatro cosas que aparentemente son poco útiles y en cambio las cosas del día a día de cómo sobrevivir, ¿no? Lo que es un banco, lo que es una cuenta bancaria, lo que es la declaración de los impuestos, lo que son la vida de pareja, lo que es todo convivir, nos dejan totalmente solos. Nos dejan en plan Hollywood, no, te enamorarás y entonces tu pareja, seréis súper felices, pero no te explican lo que es la depresión, lo que es pues tener hijos, lo que es hacerse mayor, lo que es tener problemas de salud, todo esto nos dejan solos. Sí, Entonces, sí, yo creo que es porque seríamos demasiado libres. Fíjate, si tú sabes calcular impuestos un poquito, de temas fiscales, si tú sabes ahorrar, invertir, si incluso eres capaz de no tener que ir a consumir porque tienes un pequeño taller que te arregla las cosas, tú eres antisistema hoy en día. claro, somos peligrosos. O sea, yo O creo que, sea, claro, en el fondo, o sea, yo creo que el sistema no nos quiere formar porque entonces nos volvemos más difíciles de controlar. exacto. Sí, va por ahí. O sea, si no enseñan finanzas, si no enseñan cómo gestionar el dinero, es porque no quieren. No es que no sepan qué tendrían que hacerlo, es que, porque si no, nos prefieren hipotecados y atados de por vida, porque es mucho mejor para gestionar todo, para Porque no, ellos. una cosa que me gustaría comentar de este podcast es que todo lo que estamos hablando no es tan difícil. O sea, no te lo tomes a mal, ¿eh? Pero quiero decir, Ah, no, no, si no, yo, no, no, no yo es cuando... intelectualmente algo complicado. O sea, este libro se lo puede leer cualquier persona y Sí, entenderlo y es para aplicarlo. niños de 10 años. No, pero es como cuando algún suscriptor me dice, no, tal, ¿me puedes explicar cómo funciona la bolsa? Digo, yo te lo explico, pues que es súper fácil. Que no tendría que decirlo, pero claro, si quieres cobrar un dinero y le dices que es súper fácil, no tiene sentido. Pues que invertir es súper fácil. Ujú. Lo difícil es ahorrar. O sea, lo difícil es generar dinero y que ese dinero de una parte de lo que ganas no te lo gastes. Lo difícil es no gastar, ¿no? Porque en una sociedad de consumo lo normal es gastártelo todo. Entonces, ser capaces de ser estrictos y decir, no, voy a coger un 25% de lo que ingresamos y no lo voy a tocar nunca más, eso es lo difícil. Porque no estamos programados para eso. Porque sales a la calle y hay un montón de opciones de consumo. Entonces, lo que decía en algún podcast, ¿no? Invertir es antisistema, ahorrar es antisistema. O sea, el sistema está montado para consumir todo. Sociedad de consumo, no es sociedad de inversión, no es sociedad de ahorro. Entonces, lo más difícil es ahorrar. Invertir es trivial. Si invertir es puramente, ¿qué te da esto? ¿Un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8? No hay más, un 10. ¿Vale? Y siempre lo mismo, más rentabilidad, más riesgo. Lo difícil es, ¿cuánto tienes? ¿Qué tienes? ¿1.000 euros? ¿10.000 o 100.000? ¿Y cómo lo has conseguido? ¿Se ha muerto tu abuela? ¿Has trabajado? ¿Has robado un banco? ¿Tienes un negocio pasivo? Eso es lo difícil, encontrar esa fuente de ingresos que va suficientemente rápida para que se te acumule el patrimonio. O sea, acumular es lo difícil. Después de invertirlo, es súper sencillo. Obviamente lo puedes complicar todo lo que quieras. Evidentemente, si quieres buscar altas rentabilidades invirtiendo, se requieren otras habilidades, pero estoy totalmente de acuerdo que si
no quieres invertirle ruedas. Incluso superando los fondos de inversión, no quiero atacar a la banca, pero es verdad que están para mí, bajo mi punto de vista, con unas comisiones muy altas, entonces es difícil que te den unas rentabilidades ajustadas a lo que te puede dar, por ejemplo, un fondo indexado o tú mismo cogiendo acciones. Realmente no es tan complicado, pero el problema, bajo mi punto de vista, es que no nos enseñan a ser pacientes para verlo crecer. O sea, vivimos en una sociedad en la que la gente lo quiere o lo queremos todo ya. O sea, estamos acostumbrados a pedir algo de comida, sea lo que sea, y que nos lo traigan en 20 minutos. Podría poner más ejemplos, ¿no? Pero no nos gusta esperar. Y creo que esa es la gran... Bueno, una de las grandes virtudes que ha sabido transmitir Warren Buffett. Decir, oye, yo es que no vendo las acciones, ¿no? Me las quedo Exacto. para siempre. ¿Por Yo qué? ahora estoy intentándolo, las que tengo no las quiero vender nunca más. Si son buenos negocios y te van dando buenos Eh, dividendos, o sea, yo, bueno, a veces critico a Warren Buffett, pero yo soy súper fan de Warren Buffett, la verdad. O sea, la verdad es que yo cuando empecé, claramente tenía el síndrome de Warren Buffett. Yo lo que creo es que para poder invertir bien hay que meter en la balanza Warren Buffett y Nassim Taleb. exacto. La combinación de los dos, lo que os decía, 80% Warren Buffett, 20% Nassim Taleb, ¿vale? Esto está bien, pero sin esto te va a salir peor. Y a partir de ahí, largo plazo no existe porque estaremos todos muertos, pero es verdad que la mayoría, lo de hacerse rico no es rápido. O sea, hacerse rico en el sentido de ingresar más de lo que gastáis, no depender de vuestra nómina o de vuestra facturación y vivir cada día mejor, tener tiempo, eso no es rápido. Eso son mínimo 8 años, por no decir 20, ¿vale? Pero 8 años. Y entonces, en una vida de 80 años, eh, estar viviendo un poco peor durante 8 años para después vivir bien el resto de vuestra vida, yo creo que os compensa. Pasa que es verdad que hace falta un plan a largo plazo y un plan donde estéis convencidos de que cada mes durante 8 años que estáis cogiendo un 25% de lo que ganáis y os lo estáis quitando, ¿vale? Justo cuando os hace más falta, es a cambio de una vida mejor en el futuro. Y eso es verdad que si no lo habéis mamado en casa y no habéis visto a vuestros padres haciendo eso, ¿vale? Pues os costará más. Hay que creérselo. No solo vosotros, sino vuestra pareja, ¿vale? Y cada pareja, vuestra pareja igual no ha tenido el mismo background que vosotros, entonces hay que convencerla, ¿vale? Yo cuando empecé a vivir con mi pareja, pues el primer mes, en el noviembre del 98, le dije, cada mes ahorraremos 500 euros. Y me acuerdo perfectamente su frase. Y me dijo, ese ahorro que es para irnos de vacaciones, para el coche. Digo, no, no, ahorro, eso es gasto. ¿Vale? Un coche es gasto, vacaciones es gasto. Ahorro es para invertirlo y no tocarlo nunca más. Se me quedó así con la boca abierta, ¿no? Entonces, ¿quién va a gastarse de ese dinero? Digo, no lo sé, nadie, nuestros hijos, nuestros nietos, nadie. Es un patrimonio que pasa a ser parte de nuestros esclavos que trabajan para nosotros y va a estar produciendo para siempre. Pero no es ahorro para más tarde gastarlo. No, no, ahorras para que se ponga a trabajar. Entonces, es verdad, los primeros 8 años parecíamos tontos. Teníamos amigos que se lo gastaban todo, un poco como la hormiga y la cigarra y la hormiga. Ellos iban de vacaciones a Escocia, ellos se compraban el home cinema, el coche, no sé qué. Nosotros pues vivíamos en un piso de 2 habitaciones o 3 y alquilábamos una para ganar más y vendíamos bebida por la calle y hacíamos cosas muy raras para ganar lo máximo posible. Y intentábamos montar negocietes para complementar lo que eran nuestras nóminas, que eran escasas, ¿vale? Ahorrábamos 500, ganábamos 1000 cada uno, o sea, ingresos 2000, ahorro 500. Pero después es verdad que de golpe empieza a funcionar todo. Al cabo de 8 años nos compramos el piso en Montpellier. El piso ya venía con inquilino, o sea que nos daba ingresos recurrentes cada mes, no ha fallado nunca desde el año 2006. Bla, 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 y de golpe empiezas a ver el sol que sale, empiezas a respirar mejor, ves que no dependes de tu trabajo, que cuando te despiden no sufres igual, que puedes montar negocios, porque como tienes ya un patrimonio suficientemente amplio, puedes empezar a meter ese 20% en cosas más raras, con más riesgo, donde los demás no se meten porque no tienen aún capacidad para asumir tantos riesgos. Entonces, a más riesgo le asumes, mejor te va, ¿vale? Porque al final el riesgo es rentabilidad. Y de golpe te encuentras que dices, ah, bueno, ¿y ahora qué? ¿Vale? Llega un día que le dices a tu mujer, creo que tengo la vida resuelta. Y dice, no digas tonterías. Bueno, ¿vale? Porque igual que la tienes resuelta, se te puede complicar, ¿vale? Pero es verdad que cada día que pasa estamos mejor. O sea, el objetivo en una vida, yo creo que sabiendo que nuestra salud va a ir a peor, que nuestra vida de pareja puede ir a peor o mantenerse, que nuestra vida laboral va a ir a peor seguro, hemos de intentar que nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestro patrimonio vaya siempre a mejor, para intentar compensar todo lo que va a ir a peor. Porque si no hacemos nada, lo que decíamos antes de las asimetrías, o sea, alguien que tenga el dinero en el banco, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Pues perder la inflación cada año, más el riesgo de que el banco cierre. Pero bueno, perder un 3% de inflación cada año durante 50 años es un montón de pasta. Eso es lo peor que le puede pasar. Y lo mejor, nada, porque si lo tiene en el banco, lo mejor es cero. O sea, va a perder seguro, eso es una inversión que el escenario negativo es terrible y el positivo es cero.
¿Cómo puede haber alguien decidiendo dejar el dinero en el banco cuando sabe seguro que le va a salir mal? En cambio, si lo invierte, lo que decíamos, en un ETF indexado, no sé qué, bueno, pues cada año vas a sacar más que la inflación, supongamos un 5 en vez de un 3, vas a sacarle 2 puntos netos y lo peor que te puede pasar, pues que haya algún año que no lo ganas, pero que a largo plazo lo vas a ganar seguro. ¿Cómo puede, sabes? O sea, no cuesta nada, ¿no? Asimetrías, escenarios, ¿cuál es tu peor escenario? ¿Cuál es tu mejor escenario? Y escoger opciones. Hay que formarse. Hay que formarse. Hay que formarse. Yo creo que vamos a ir dejándolo aquí. Creo que hemos tocado muchas cosas. No sé cuánto rato llevamos, pero yo Pero cuando me pongo a yo hablar... estaba mirando, yo creo que llevamos 2 horas buenas. 2 horas, pero me 2 dijiste que horas solo buenas. sería 1 hora. Os mentimos para que vengáis aquí, que Ah, Reus vale. está lejos de las grandes urbes y 2 te horas. tenía que convencer para que vinieras. Siempre hablo demasiado. Bueno, no me hagáis mucho caso, ¿eh? Sí, no, Informaros. quería preguntarte, oye, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Qué canal crees que es más...? Porque no sé si eres muy activo en redes sociales, creo que no, ¿no? Redes sociales me refiero. ¿Cómo me encuentra la gente? Bueno, la gente me encuentra, yo diría, por Twitter, Vale. por Instagram, por LinkedIn y por Substack. Vale, ya había dicho que no eres activo, pero sí lo eres, vale. Pero hay gente que consigue directamente mi WhatsApp, no sé cómo lo hacen, en algún caso. Mejor que no lo hagáis, que me asusto. Intentad entrar por un canal así, yo diría Substack, Twitter, LinkedIn, Instagram, más o menos. TikTok no lo hago. Y ya está. Sí, en el link, si te parece, pondré Twitter, Sí, la que quieras. Twitter, Ponemos el libro también. sí. Lo pondremos en castellano porque nuestra comunidad seguramente, aunque bueno, si alguien es de Cataluña o sabe catalán, pues Sí, yo también. pondría los dos, porque no te Sí. creas, se vende... ¿Sí? Sí. Vale, y Substack, la newsletter, sí que es cierto que lo haces en catalán, lo tenemos Sí. que decir, pero bueno, oye, Pero que cojan empieza a tener, no os lo creeréis, pero empieza a tener suscriptores que no hablan catalán, porque hoy en día con la inteligencia artificial Eso mismo. se puede traducir al idioma que queráis. O sea, yo creo que la barrera esta, antes lo comentábamos, yo creo que ya o en 2 años vista lo del idioma original importará poquísimo. O sea, realmente mi Substack está en catalán porque mi público es sobre todo de Cataluña, Baleares y Valencia, pero tengo algún suscriptor de pago de Guatemala, de Italia, y lo pasan por la IA, se lo traducen al idioma que quieran y les gusta igual. Al final, Sí. Y después si me contactáis intentaré hablaros en vuestro idioma, ¿vale? O sea, es así. O si os tengo que explicar algo, os lo explico en el idioma que queráis. Yo creo que hablo inglés, francés, alemán, castellano, italiano, portugués. Bueno, más o menos me espabilo en unos cuantos idiomas, pero sí, se puede traducir al idioma que queráis. Pero la base del Substack es en catalán, sí, sí. Que bueno, oye, mira, que copien y peguen a ChatGPT ChatGPT, o dime qué DeepSeek, lo dice, que y sea, en y un ya momento está. se traduce. Sí, Esto ya es que ya no hace falta ni aprender tantos idiomas, casi casi. Además iremos con un chip, yo creo, Sí. pronto. Yo creo que lo de los idiomas, que yo era muy fan de aprender idiomas, pues será por interés, pero no para ganar dinero, porque está perdiendo valor lo de los idiomas. Sí. Con el móvil y con cualquier cosa podrás traducir y ya está. Pero aprender idiomas te da una rapidez, o sea, te da una agilidad mental que es... O sea, las personas bilingües Sí. piensan de otra manera. Al menos esto... Sí, bilingües o políglotas se O nota mucho con el políglotas. monolingüe. O sea, Exacto. el monolingüe que no se imagina que en otro idioma puede ser el mismo, se nota mucho. Se nota mucho. Yo creo que tendríais que intentar ser todos como mínimo bilingües. Yo creo que en Latinoamérica hay mucho bilingüe, porque hablan, aparte de español o castellano, hablan otros idiomas americanos, o como mínimo inglés-español. O sea, Sí. yo creo que el ser bilingüe es casi una obligación como personas. Lo que decías tú, por tener más vocabulario, por pensar, por ver 2 visiones del mundo diferentes, por poder leer libros en el idioma original. Nassim Taleb, si lo puedes leer en inglés, es mejor que traducido. Poder hablar francés, poder intentar, no sé, se entienden culturas, se accede a la cocina, a la cultura, a muchas cosas. Qué bueno. Oye, pues lo dejamos aquí si te parece. Perfecto, Eduardo, gracias por Aprende idiomas si invitarme. quieres, ahorra, invierte. Yo creo que lo más difícil es ahorrar, después invertir es relativamente fácil, aún así formaros, leer libros, empezar con Nassim Taleb, empezar con Warren Buffett, con algún curso de los que propone Eduard y después intentar completar con Nassim Taleb. No lo hagáis al principio porque Nassim Taleb os puede provocar un cortocircuito. Mejor empezar con Warren Buffett o con Burton Malkiel y después ir profundizando. ¿Vale? Bueno. Pero no os dejéis de engañar por cualquier gurú de Internet. ¿Vale? Los gurús de Internet tienen su propio negocio, que es vuestro dinero, pero eso no tiene que ser el mismo objetivo que vosotros. Bueno, y leed también. Podéis leer mi libro. El No es arte de hacer obligatorio, dinero. pero podéis leerlo y después me contactáis y me preguntáis cosas. Qué bueno, pues oye, un placer tenerte. Gracias. Para cuando estrenes el próximo libro que has dicho a finales de septiembre o mediados de Sí, septiembre, mediados de septiembre, gastar dinero. planificamos el libro de gastar. Hay gente que dice que gastar es más fácil que hacerlo. Podría ser. Te aseguro que sí. Yo al menos, ¿Gastar es fácil? Bueno, no sé. al menos en la línea temporal, acumularlo puedes estar un año, Gastarlo rápido. Sí. en un mesecito Sí, te lo ventilas rápido.
Sí, sí, sí. Bueno, intentaremos. No, pero yo creo que tenía una cierta lógica. Primero lo hacemos, después lo gastamos. Al revés, Exacto. no. Primero lo gastamos, después lo hacemos, no se puede. Tienes No, que no. empezar a hacer, Exacto. gastar. Exacto, exacto. Gracias, Eduard. Gracias a ti, Teodoro. Gracias. Venga.